Bien hallados y queridos suscriptores, tales como se les prometió, vamos a hablar de... Uy, vaya, hombre, todo ha salido hoy al revés. Onda, y no sale Trumpy casi, oye. A ver, Trumpy, a ver, sí. Bueno, vamos a ver. Bien hallados y queridos suscriptores. Oh, se me ve... A ver, bien hallados y queridos suscriptores, tal y como se les prometió, en este vídeo número 99 se va a hablar de la que para mí es una de las más grandes lecturas que se han tenido la oportunidad de leer. Este libro personalmente yo tuve la oportunidad de leerlo comprando una colección de novelas de la Edad Media que yo personalmente, bueno, trumpiqué, quita, que si no, creo... A ver, bueno, es que si no, no vamos. Es que si no, no se me va a ver y si no, se van a enfadar si no me ven. A ver, a ver. Vaya hombre. Estamos buenos. Ay, Pierce, no me... Oh, joder. Pero no te puedes tapar. Bueno. Sí, fue una novela de la RBA, de novelas de la Edad Media, y ahí fue donde tuve la oportunidad de leer esta gran novela que me marcó enormemente. Si ustedes pudieron ver un vídeo que grabé con mi jefe, don Alberto Balaila, a quien mando como siempre muchos saludos, ese vídeo se llamaba He leído más de 3000 libros, pues en realidad ese vídeo fue el germen, bueno, el germen de ese vídeo fue una ponencia en inglés que se hizo para mi profesor de inglés en el centro de idiomas del barrio Belén, o sea, el del barrio Belén, llamado David, y esa fue mi primera experiencia. Por ejemplo, en esa ponencia, por ejemplo, lo que ocurrió ciertamente fue que lo que ocurrió es que en esa ponencia solo había solo mencioné mis 5 libros favoritos, no mencioné a todos los demás libros favoritos que había, no mencioné. No, luego con mi jefe, don Alberto Balaila, lo que hice fue ampliar a 10 o 11 libros y meter algunos de no ficción, ciertamente. Por cierto, durante la presentación y la disertación de los libros, entre estos 5 libros, por supuesto, estuvo El sitio de Constantinopla, que fue mi quinto libro favorito. Hay otros 4 ya. Si ustedes ven el vídeo de mi jefe, don Alberto Balaila, sabrán cuáles son. En esa disertación, ciertamente, metí la fotografía que me hubiera gustado ponerla, la toma de los cruzados, pero era una toma... la toma de los cruzados de la Croix, ciertamente, pero era un poco tramposa ese cuadro porque ciertamente la cruzada, o sea, en ese cuadro ciertamente no se contaba la caída de Constantinopla en el sitio de 1453, sino la del 1204 con la Cuarta Cruzada. Esa era la trampa, ciertamente, que yo tendía a mis compañeros del centro de idiomas. Por cierto, que es un día muy propicio, porque miren lo que me he hecho en el dedo. Sí, sí, me he hecho... Así que el que parece que regresa del sitio de Constantinopla ciertamente es su humilde servidor, Fonch, que parece que... Yo recuerdo que cuando estábamos en cuarto de GB se hizo una obra, pues sí, se hizo un ciclo de la Semana de las Letras y se dedicó a funciones escolares y lo que se buscaba era criticar la guerra. Había varias obras de teatro, una sobre la guerra de Troya, otra sobre las guerras de religión entre musulmanes y cristianos, y luego estaba la guerra entre hermanos. Esa era la más flojita de las 3. La mejor era, bueno, en realidad lo que se contaba es el comienzo de la guerra de Troya en esa obra, bueno, resulta que el que hacía de Agamenón, que era mi compañero de colegio Paco, resulta, mi amiga Patricia, por ejemplo, hacía de Afrodita en esa obra de teatro, por ejemplo. Pues en esa obra de teatro, pues se supone que es la mujer de mi hermano, no sé qué.
muy bien, es la mujer de mi hermano. Y le dice, muy bien, pues al final acaba diciendo, muy bien, iremos a la guerra contra Troya y la arruinaremos. Pues yo recuerdo que en uno de los ensayos el pobre Paco había tenido una hemorragia nasal y le decía a mi profesor, y mi profesor le dijo, Paco, tío, parece que en lugar de anunciar la guerra has vuelto de la guerra. Pues más o menos a mí me ha pasado algo parecido con el sitio de Constantinopla. Esta novela tiene varios nombres, o sea, aquí vamos a poner el sitio de Constantinopla, pero tiene también el nombre de El Ángel Sombrío, por ejemplo, o El Ángel Oscuro, que sería el título más... Este título es simbólico porque ciertamente muestra una de las características que tiene el personaje de protagonista, Juan Ángelos o Gian Angé o Giovanni Angelos. Este hombre tiene comunicaciones paranormales o sobrenaturales, o sea, puede ver a los ángeles, de ahí su nombre, ciertamente. Se debe reconocer una cosa, que es algo sorprendente. Yo esta novela, por supuesto, la leí muy joven y como se dijo, yo recuerdo que ciertamente esta novela me pareció una obra magistral que yo creo que me convirtió en un amante de la civilización bizantina. Yo creo que una de las razones por las que el Islam me desagrada tanto, ciertamente, es ciertamente porque por la toma de Constantinopla. Es algo que nunca he podido superar ni soportar. Yo recuerdo que esta novela, ya luego hablaremos de otros títulos, ciertamente, de otros títulos sobre Bizancio, ya aquí alguno hemos tratado, como por ejemplo El Cinturón de Oro de Cecilia Holland, donde ya tocamos el tema de Bizancio, de la época de la emperatriz Irene. Pero sobre todo lo interesante de esa novela de Cecilia Holland era la trama policíaca y sobre todo cómo los deportes influyen en la política o son un reflejo de la política y se utilizan con resultados políticos. Por eso era tan interesante la novela de Cecilia Holland. Pero a lo que se iba, yo creo que gracias a esta novela nació mi bizantonofilia o mi amor por esta mítica civilización. De hecho, se debe decir una cosa. En un principio, esta crítica debería haber empezado con una maravillosa reflexión. Yo creo que esta novela también hizo que me interesase por un tema, el tema de cómo caen los imperios y la decadencia de las civilizaciones. Es un tema que siempre me ha apasionado. No sé si ustedes lo saben, pero hay una película que a mí me encanta que empieza así. Y yo creo que es lo más apropiado para empezar esta crítica. Eh, Dice un poeta español que el caer no ha de quitar la gloria de haber llegado. Ese es el inicio o el prólogo de la maravillosa película de en la caída del Imperio Romano, producida por Samuel Bronston, que produjo películas también maravillosas, como por ejemplo El Cid o el remake de Rey de Reyes. Ya saben que la primera versión de Rey de Reyes es la de Cecil B. DeMille, por la segunda es la de Nicolas Ray. Pero a mí mi favorita es la caída del Imperio Romano, ciertamente. Yo en esa película fue dirigida por Anthony Mann, sí, el marido de nuestra Sarita Montiel, que en paz descanse, y estuvo protagonizada por actores de la talla como Stephen Boyce, Sofía Loren, Sir Alec Guinness, Christopher Plummer, que me parece que se los come a todos haciendo del malvado cómodo. Ciertamente Joaquín Phoenix es un aprendiz patético a su lado, comparado con el gran Christopher Plummer haciendo de cómodo. Pero lo interesante es que la película empieza con un prólogo del personaje interpretado por Stephen Boy, Cayo Metelo Livio, donde se pregunta cuál fue la causa de la caída de Roma. ¿Cuál fue la causa de la caída de Roma? Y dice que no fueron muchas. Ciertamente es muy interesante porque, como hay un relato de G.K. Chesterton llamado La maldición de la cruz dorada en la incredulidad del padre Brown, donde el personaje del arqueólogo de Jonathan Smoy le dice que no se puede comprender, por ejemplo, no se puede comprender a la civilización bizantina si los romanos que la precedieron o los, o los musulmanes que la secundaron, o sea, en realidad los turcos que la secundaron, ciertamente. Lo que se debe decir ciertamente es que en realidad lo que entendemos por el imperio bizantino es el imperio romano, o sea, es el imperio romano de Oriente.
el nombre de Bizancio no es del todo ético, ciertamente. De hecho, se ha hablado muchas veces de por qué caen los imperios. Este tema lo hemos hablado mi amigo el profesor Manuel Alfonseca y yo. Él desde la óptica, por ejemplo, de Oswald Spengler, por ejemplo, o Arnold Toynbee, Oswald Spengler y su decadencia de Occidente. Y yo, por ejemplo, lo he analizado desde la perspectiva del gran Will Durant. Will Durant, quiero recordaros que su frase más mítica no la vamos a decir ahora, porque eso yo creo que se va a dejar para el final de la crítica, que es cuando toca, ciertamente, porque a mí lo que me gusta es generalmente unir el principio de la crítica con el final. Yo personalmente, Will Durant ya sabéis que esta frase la utilizó para el principio de la novela de Star Wars del señor George Lucas y también la utilizó Mel Gibson para su película Apocalipto, ciertamente. Y por ello es tan interesante que se trate el tema. Hemos hablado personalmente de cómo caen los imperios, por ejemplo. El caso de Roma tiene hay muchas discusiones sobre su caída, ciertamente. Yo creo que temas climáticos, por ejemplo, desde luego, el hecho de que el invierno fuera frío y congelase el bosque fue lo que provocó la llegada de los germanos del Limes en el año 406, por ejemplo. El profesor Manuel Fonseca piensa que Roma alcanzó su cúspide en la época de Marco Aurelio y que fue la peste lo que provocó le provocó ya que Roma fuera de cada vez a menos. O sea, la gran peste en la época de Marco Aurelio, que en la película de Samuel Bronston o de Anthony Mann, dependiendo, pues lo ponen en la época de Cómodo, ciertamente. Yo creo que hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, los aspectos ecológicos, climáticos, también temas de epidemias y todo, guerras. Hay que tener en cuenta muchos de estos factores, pero yo considero que el factor, por ejemplo, José Javier Esparza, por ejemplo, en Te voy a contar su historia, llega a decir que que la caída del reino godo vino precedida de una peste, por ejemplo. Una peste que no sé si sería en la época no sé si del rey Mamba pero que esa peste puso de rodillas a los visigodos, aparte de las divisiones que solía haber en la élite visigoda, ciertamente, que fue lo que provocó ciertamente que Tarik y Musa pudieran derrotar al rey Rodrigo en la batalla de Guadalete junto con la traición del obispo Opas y de Sisebuto, ciertamente. Ese fue uno de los factores clave. Por cierto, el profesor comenta lo de la peste y eso lo cuenta en su maravillosa novela El sello de Olo, que yo personalmente recomiendo. Es la primera de sus 3 grandes novelas sobre Roma. El sello de Olo, la tablilla esmeralda y también la corona tartesia. Son tratando sobre 3 momentos distintos. Hay otras personas, por ejemplo, mi padre, que considera personalmente que la caída de Roma empieza en el siglo III. Ciertamente, en la época, yo creo que el asesinato del emperador Alejandro Severo para mi padre es clave porque precipita a Roma y la lleva a la anarquía militar. Y ya ahí empieza Roma, ya los emperadores empiezan a caer, suben los impuestos, la gente se huye de la presión fiscal, cada vez hay menos voluntarios que se quieren unir, las legiones están continuamente amotinándose, son casas bastante buenas. Lo que sí que podemos descartar y de lo que yo estoy muy en contra es de la visión que, por ejemplo, tiene gente como Edward Gibbon o, por ejemplo, este escritor que vamos a sacar aquí, el escritor que escribió Ucronía, el socialista Charles Renouvier. Por supuesto, yo creo que bajo ningún concepto podemos considerar que el cristianismo es el culpable. Gibbon, ya saben ustedes la opinión que tengo de Edward Gibbon. Edward Gibbon quiso convertirse al catolicismo, pero su familia no le dejó y por despecho se hizo ateo y francmasón. Y ese es el motivo de gran parte del odio y de las invectivas que hace. De hecho, tanto Gibbon como Charles Renouvier pueden ser contestados ciertamente por gente como San Agustín de Hipona, que lo que hizo fue escribir su Historia de las dos ciudades, y Paulo Orosio puede también escribir su tratado, ciertamente, contra, por ejemplo, los paganos que acusaban al cristianismo de ser la causa de la caída de Roma, como por ejemplo Zósimo estaría entre esta gente, ciertamente.
Por ejemplo, Edward Gibbon, y es importante traerlo en su decadencia de Roma, por ejemplo, en su decadencia de Roma, por ejemplo, considera ciertamente que Bizancio fue un error que duró 1000 años y que era un imperio decreciente. Yo me pregunto, si es un imperio tan decreciente, ¿cómo es posible que dure 1000 años? Yo de verdad, yo no entiendo cómo los bizantinistas, porque hay muchos, que generalmente suelen culpar a Occidente y a los cruzados, ciertamente, de los males, no se echan sobre gente sobre Gibbon. Yo tengo ya mi teoría, pero por supuesto, ya luego se responderá a ese tema, ciertamente. Yo debo reconocer que para mí esta maravillosa novela de El sitio de Constantinopla para mí fue una revelación. Por ejemplo, Mika Waltari es un gran escritor finlandés que vivió a principios del siglo XX, ciertamente, y fue testigo, por ejemplo, de la guerra civil de blancos y rojos y sobre todo vivió, por ejemplo, la guerra entre la Unión Soviética que intentó comerse a Finlandia, igual que ahora Rusia está intentando comerse a Ucrania. Y el resultado de momento está siendo muy parecido, aunque si se prolonga más en el tiempo puede ser desastroso, pero sorprendió muchísimo, ciertamente. Es verdad que Stalin había hecho unas purgas tremendas en el ejército, que Finlandia aguantase tanto. Yo creo que ciertamente el tema, el contexto político y histórico de la Finlandia de principios del siglo XX, recordemos que en aquel tiempo Finlandia, y esto lo cuenta también Mika Waltari, había tenido una constitución muy, muy avanzada, ciertamente. Esto también podemos verlo en cartas finlandesas de Ángel Ganivet, de la que hemos hablado. Por cierto, aún queda pendiente hablar de hombres del norte. Algún día le tendremos que dedicar un videíto a hombres del norte, ciertamente. Eso es muy interesante y se tiene que hablar de ese tema también. Pero lo que ciertamente yo creo que fomentó el carácter de Mika Waltari para mí, yo creo que es sorprendente para mí el mejor escritor nórdico que ha habido nunca, Mika Waltari, por lo menos del siglo XX y muy posiblemente sea para mí uno de los mejores escritores nórdicos. Le sorprenderá, pero este hombre desgraciadamente no consiguió el premio Nobel, nunca lo consiguió, ciertamente, y eso que hay una cierta, como ustedes saben, en los Nobel hay una gran endogamia, ciertamente, y tienden a premiar a escritores de sus propios países. Pero este hombre, que en mi opinión tenía mucho más talento que Sigrid vamos a decirle los más así, Sigrid Undset, por ejemplo, que Johannes Jensen, Johannes V. Jensen, por ejemplo, o, por cierto, que Johannes Jensen escribió una novela que es aburridísima, yo no me la conseguí acabar, y eso que el tema era fascinante, La caída del rey, que era la historia del reinado del rey loco Cristian II, pero fíjense qué mala era que no me la pude ni comer. Y luego está Parlagervist. Parlagervist tiene una novela que a mí me decepcionó mucho, Barrabás inspiró una maravillosa película de Fleischer. Tiene otra que sí que les recomiendo, que a mí me gustó muchísimo de Parlagervist, El enano. Yo creo que ha influido ciertamente en una novela llamada Bomarzo. Yo siento, no sé, como el interés de comparar Bomarzo de Mújica Lainez con, por ejemplo, El enano de Parlagervist. Yo personalmente les recomiendo esa interesantísima novela del premio Nobel. Luego no hablemos de otros escritores que, en fin, como Erving Johnson, qué malo era, Dios, si le he leído yo, qué malo. ¡Ah! Y luego Werner von Heidenstam también, que yo le leí los paladines de Carlos XII, madre mía, sobrevalorado ese libro a más no poder. De verdad, a mí me sorprende que teniendo a este grandísimo escritor no ganase el Nobel. Y les voy a decir por qué no lo ganó. Este hombre, ¿saben por qué no lo ganó? Por la envidia. En los Nobeles nunca, si hay algo que caracteriza ciertamente a los países nórdicos es la envidia, mucho más que, por ejemplo, en nuestra querida España, a pesar de que también en este país se da mucho. No soportan el éxito y Mika Waltari resulta que tenía un éxito extraordinario en todo lo que emprendía. Este hombre empezó con una maravillosa novela, El forastero llegó a la granja, muy mala, a mí no me gustó El forastero llegó a la granja, no es más que la historia de un cutre adulterio, pero oye, le sirvió para empezar y tuvo mucho éxito cuando se abrió. Este hombre, sobre todo por lo que destaca es por sus maravillosas novelas históricas.
Pienso, por ejemplo, en Sinué el egipcio. Sinué el egipcio recientemente ha sido considerada como la mejor novela histórica en una encuesta que, o en una, sí, en una encuesta que ha realizado, por ejemplo, El placer de la lectura, superando, por ejemplo, en el nombre de la rosa de Humberto Eco o, por ejemplo, Los pilares de la tierra, por decirles dos de los libros más célebres y más leídos en mi país, ciertamente, en España, ciertamente. Yo no suelo tener muy buena opinión de los culturetas o de los críticos o de los popes, pero en este caso tiene toda la razón del mundo con Sinué el egipcio. Ya hablaremos porque haremos una crítica. Voy a ver si la tengo por aquí, Sinué el egipcio. No sé si la tendremos por aquí, no sé, caballeros. Voy a ver si la tenemos por aquí. Así voy. Vamos a sacarle si la tenemos. A ver. Sinué, 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 Sinué. Sinué, Sinué, Sinué. Oh, Jax Monod. Jax Monod aquí. Ah, claro, sí, fui cambiando. Perahín. Oh, aquí está, mira. Miren, caballeros, vamos a enseñársela. Yo les prometo ciertamente una crítica. Les prometo ciertamente una crítica de Sinué el egipcio. También es... Qué lástima, esta no tiene... ¡Ah, qué lástima! Esta edición no tiene... No tiene portada. Uf, qué lástima. Bueno, miren. Miren a ver si la puedo... Miren ahí. Sé que va a salir... Sí, sí. Miren aquí. Aquí la tienen. Sinué el egipcio de Mika Baltari. Algún día haremos ciertamente una reseña. Pero no es la única obra maestra que han publicado. Aparte de Sinué el egipcio, Mika Baltari ha publicado novelas maravillosas como Marco el Romano. Marco el Romano no sé si la podré sacar. Pero sí que podemos sacar su secuela, que es aún mejor que Marco el Romano, si me lo permiten ustedes. Vamos a provocar. Ciertamente, aquí tienen su secuela, impresionante. ¡Uy, madre! Se ha caído. Bueno, parece que los muros de Constantinopla han caído mucho antes de lo que esperábamos. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Es que ya no es lo que era. Miren, aquí tienen la... Por cierto, que me he hecho daño en el pie. Bueno, vamos a ver. Pues había una novela que es Marco el Romano, que por cierto se llama El Reino. En Estados Unidos la llamaron El Reino y esta SPQR la llaman El Romano. El Reino la protagoniza el padre del protagonista de Marco el Romano. Sí, El Reino la protagoniza, sí, el protagonista de Minuccio Minuto, que es el protagonista de SPQR. SPQR es magnífica. Ojalá algún día también me atreva ahí a escribir una crítica. Si es que tengo que escribir más críticas de los 3.000 libros, que oye, no se pueden escribir todas. Esta es aún mejor, ciertamente. Es menos, por ejemplo, menos angustiosa que, por ejemplo, Marco el Romano. También les recomiendo ciertamente otras joyas. A ver, esa no creo que la pueda sacar. Sí, 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 joder, si está magníficamente bien. No, espera. A ver si esa la puedo sacar. Ciertamente, caballeros, esta me va a costar un poquito más. Sí. Miren, aquí tienen La reina del baile imperial. Aquí está. Bueno, en realidad no, pero bueno, esta es la portada de la reina del... Miren la bellísima portada de la reina del baile imperial. En realidad no es solo la reina del baile imperial, es Vacaciones en Karnak y Osmi también. Y luego está, sí, la reina del baile imperial. Y luego está una novela que a mí me encanta, porque es que hay una sorpresa con este escritor. La sorpresa es que Mika Baltari también escribía novela policíaca y muy buena. Aquí a España desgraciadamente solo llegó la segunda, que es Juego Peligroso. A ver si Juego Peligroso la conseguimos. Juego Peligroso, Juego Peligroso, Juego Peligroso. ¿Dónde está Juego Peligroso? Juego Peligroso. Aquí está, miren, ya la he encontrado, Juego Peligroso. Joder, estoy hoy... vamos, mi estantería está hoy temblando igual que las murallas de Bizancio. Miren,
Esta novela es una maravilla, Juego Peligroso, cortita, bonita, y esta novela también se la aconsejo mucho, Juego Peligroso. Es verdad que el motivo del crimen es una estupidez, es un poco tonto, pero oye, es una grandísima novela, de verdad, de las mejores. De hecho, a mí me recuerda mucho a las novelas de S.S. Van Dyne, las de Juego Peligroso. Y no es tan pedante ni tan pesada como, ni tan grandilocuente como las de S.S. Van Dyne, por ejemplo. No es tan así. A ver, cuidado. Vamos a ver si podemos colocar a... De verdad es que quizás de todas las que les he sacado, la mejor ha sido, por ejemplo, la de el SPQR, Senatus Populusque Romanum. Ya hablaremos un poquito porque de Roma tampoco es que haya querido hablar mucho, porque es que dentro de unos vídeos vamos a hablar de un tema, pero eso lo dejamos también para el final lo dejamos también para el final de este vídeo, ciertamente. Pero con todas las novelas que le he enseñado, adivinen cuál fue la favorita del autor. Pues sí, lo han adivinado, fue esta, El sitio de Constantinopla. Para mí fue una novela que, como ya les dije, me convirtió en bizantinófilo. Esta era la novela favorita de Mika Waltari. Mika Waltari es un escritor que siempre tuvo, ¿cómo te diría yo? Siempre sentía fascinación por viajar y yo creo que su ciudad favorita era Constantinopla. Aparte de esta novela, dedicó otra novela a la ciudad de Estambul, pero ya en la época de Solimán el Magnífico. De hecho, esa no la he leído, la primera, la de Michael Carvajalca, no la leí, ¿saben por qué? Por lo mal que ponía a Carlos V, porque decían que en esa novela el personaje de Michael Carvajalca se pelea con Carlos V. Yo dije que no quería leer ninguna novela, ciertamente, en la que se hablara mal de España o de Carlos V. Por eso nunca he querido leer Michael Carvajalca. Pero sí leí la segunda parte, la de Viaja al Oriente, Aventuras en el Oriente de Michael Carvajalca, también conocido como The Wanderer o El Errabundo, también es conocida como Michael el Errabundo, o El Renegado, también se la conoce como El Renegado. Esa historia es muy interesante porque analiza el tema de la apostasía y el tema aquí también está muy presente. El tema, igual que lo hace, por ejemplo, la novela de Susaku Endo, por ejemplo, Silencio. Que por cierto, Silencio de Susaku Endo supongo que la conocerán por la maravillosa película de Martin Scorsese. Pues aunque me gustó muchísimo, yo le he puesto también la máxima calificación a Silencio, pues Silencio es de las que no es de las que más me gusta del propio Endo. O sea, sería la cuarta mejor de las que le he leído a Susaku Endo. Y mira que a Endo le he leído 5 novelas. O sea, para mí es la cuarta mejor. Ya saben que de Susaku Endo la que quiero leer es la de El tonto maravilloso, pero esa no hay manera de que la traduzcan. Vale. Luego, ya, por cierto, que la novela de Susaku Endo es otro de esos 10 títulos que, por ejemplo, si ustedes ven el vídeo del tío, he leído más de 3.000 libros, verán personalmente que cité una novela de Susaku Endo y está también entre las 5 mejores. De hecho, me parece que es la cuarta mejor, ciertamente, sí, es la cuarta. Está entre las 5 mejores. También la cité personalmente porque es un tema que también me fascina. Yo suelo escoger temas que personalmente me fascinan mucho. O sea, no solo cojo novelas, sino también temas. También. Eso se lo quiero decir personalmente. Esta novela fue la que me hizo. Bueno, quisiera también seguir un poquito más con Mika Waltari. Mika Waltari era una persona que era famoso por sus borracheras y estaba. Yo creo que sus novelas se caracterizan por un tono existencial, por ejemplo. Un tono absolutamente existencial, pesimista mm, y también un tanto. Y marcado por la fatalidad, por ejemplo. Sus novelas son muy deterministas y marcadas, pero Corcho escribe maravillosamente. Yo de verdad es uno de los escritores que mejor escriben. O escribe maravillosamente o está magníficamente traducido. Pueden escoger la opción que más les guste a ustedes personalmente. Yo de verdad, este hombre también tenía. Pero vamos a ver, no es tanto, o sea, esta novela, bueno, sí, es que una de las grandes virtudes de Mika Waltari personalmente es que es la descripción del hombre posmoderno, ciertamente, de la posmodernidad. Y yo creo pero ciertamente, pero por ejemplo, en Mika Waltari va a pasar como, por ejemplo, que yo creo que es un heredero del existencialismo, el existencialismo de Soren Kierkegaard, por ejemplo, el existencialismo, por ejemplo,
del sueco August Strindberg, muy interesante, del francés Gabriel Marcel, de Berdiayev, de Nikolai Berdiayev, escritor que todavía no he leído, pero tengo muchas ganas de leer. Es uno de estos escritores, Nikolai Berdiayev, que me encantaría personalmente leerle. Miguel de Unamuno también entra en la lista de estos grandes escritores existenciales. A mí estos escritores que de la angustia, de la ansiedad. Hay que reconocer que Mika Waltari está en esta línea, o sea, también bebe un poco así Arne Garborg, también del Arne Garborg vamos a hablar, que es muy interesante. También la novela Arne Garborg es muy interesante, ciertamente. Por desgracia, su novela más interesante, no, Arne Garborg es que no se ha traducido al español, es una desgracia. Este hombre tradujo, me parece que la Odisea al noruego, me parece, que la tradujo, ciertamente. La tradujo Arne Garborg. Es una lástima, que personalmente es un hombre que está obsesionado con el tema de la fe religiosa. Ya se hablará algún día de Arne Garborg, personalmente. Pero yo la verdad es que y está también en muy. Yo creo que es que Mika Waltari tiene o sea, es como Parlagervis, pero mejor. Le da mil vueltas a Mika Waltari para compararle. Además es que escribe cosas más impresionantes y más interesantes que las que escribe. Porque yo creo gran parte del talento del novelista no es solo saber escribir, que Mika Waltari domina este arte magníficamente. También es el hecho personalmente, mis queridos suscriptores, de escoger buenos temas y temas que fascinen, o sea, temas y saber comunicarlos bien, o sea, saber primero encontrar un buen tema, porque tú por ejemplo, puedes ser un gran escritor, pero si hablas de temas que no le interesan a nadie o que son muy, ¿cómo te diría?, superficiales, pues es que pierdes mucho, ciertamente. Pero es que este hombre, es que no solo escribe maravillosamente, sino que es que escoge temas maravillosos, o sea. Y ojo, y me gustaría, y todavía hay muchos libros de Baltari que me gustaría leerle personalmente, pero vamos, ninguno creo que vaya a superar a esta maravillosa novela. Por cierto, que esta novela tiene una precuela, pero ya hablaremos. La precuela se llama Juan el Peregrino, ya hablaremos un poco de ella, es muy interesante. De todas formas, no hace falta leer Juan el Peregrino porque más o menos lo que pasa en Juan el Peregrino te lo cuenta aquí. Yo creo que esta novela la escribió Baltari, tuvo mucho éxito aprovechando los recuerdos del protagonista y eso le escribió para escribir Juan el Peregrino, ciertamente. Pero no les he contado esta historia personalmente. Esta historia hizo que me sintiera fascinación por Bizancio. Esta novela me convirtió en un bizantinófilo. Luego la otra novela que, por ejemplo, me hizo amar al imperio bizantino fue la maravillosa Bizancio de Stephen R. Lowhead. Bizancio se inspiró, por ejemplo, que contaba la historia de Sanaidano, un monje irlandés que acababa viajando, que tenía que llevar un libro y entregárselo como regalo al emperador de Bizancio. Luego sabremos el oscuro motivo de por qué tenía que hacer eso. Y acaba prisionero de los vikingos, acaba como embajador, acaba como intérprete de los bizantinos, acaba siendo prisionero de los musulmanes, perdiendo la fe, enamorándose de una mujer sarracena y para al final volver santificado y purificadísimo. Ciertamente, estas novelas inspiraron mucho, por ejemplo, en las historias de Charles Williams, uno de los Inklings personalmente, Charles Williams, que por ejemplo es que tenía que escribió, por ejemplo, la saga de Artúrica o preartúrica de Taliesin o el torso arturiano o a través de las estrellas, personalmente. No se han traducido, por desgracia, al español. De Charles Williams se ha traducido muy poco. Guerra en el cielo. Guerra en el cielo le tengo que dedicar ciertamente una crítica y también es mucho más alabada sobre Charles Williams. Si les interesa este personaje, yo les recomiendo los libros de Sorina Higgins sobre este interesante autor. Por ejemplo, este ciclo no gustó nada a J.R.R. Tolkien, por ejemplo. Es muy interesante, pero no gustó. Por cierto, que es muy interesante porque yo esta obra la he comparado con El Señor de los Anillos. De hecho, este personaje, Jan Angé, Giovanni Angelos o Juan Ángelo, vamos a llamarle Juan Ángel, por ejemplo, o Juan Ángelo. Este personaje, por ejemplo, yo creo que tiene mucho de Aragorn. De hecho, el romance que tiene el personaje con Ana Notaras podría ser ciertamente el romance que tiene Aragorn y Arwen. Me gusta ver esta novela ciertamente que
¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, y además, de hecho, es muy interesante comparar a Juan Ángelo, por ejemplo, con la identidad que adopta Aragorn como mercenario Zorondor. Es que es muy parecido. Ya verán que tienen muchas cosas en común. Aragorn y Juan Ángelo tienen muchas cosas en común, ciertamente. De hecho, el personaje el padre de Ana Notaras, Lucas Notaras, que el megaduque existió realmente y fue almirante de la flota y lo que cuenta es muy interesante. Y era el jefe del partido griego que era opuesto a la Unión, por ejemplo. De ese tema ya hablaremos un poquito más adelante cuando se tenga que hablar de la novela de El sitio de Constantinopla o El ángel sombrío. El ángel sombrío es muy interesante porque es una metáfora. El ángel sombrío creo que ya lo trató y ya habló de eso Póker de Papas, ciertamente. El ángel sombrío es la metáfora de algo que ciertamente, que al final, con lo que al final nos encontramos todos, al final de la vida. Y creo que ya he dicho mucho, ciertamente. Pero es muy interesante. Es que, por ejemplo, a mí me recuerda, a Lucas Notaras me recuerda mucho una versión maligna de Elrond, pero una versión malvada de Elrond. También hace lo mismo, intentar más o menos, intentar impedir, por ejemplo, que su hija se case bueno, establezca un romance con Juan Ángelo, por ejemplo. Es verdad que aquí, bueno, sí, hace más o menos lo mismo. También quiere más o menos salvar a su hija y que embarque, pero por eso la hija no le va a hacer caso tampoco. Eso ya se tiene que decir personalmente. Yo, otras novelas que, por ejemplo, yo he leído personalmente, he leído un poco de todo de Bizancio, he intentado leer todas las que he podido, pero no tantas como hubiera deseado. Hay una novela llamada Constantinopla de Baptiste Toberay que es muy interesante. Esa novela tuvo mucho éxito, esa crítica tuvo mucho éxito en Goodreads, esa crítica que escribí yo mismo. Y trata un tema fascinante, que es primero, dos temas. La lucha del emperador Heraclio contra el tirano Focas y su general Bonoso, y luego la lucha contra el imperio sasánida, que es la que al final acaba conduciendo a la destrucción del imperio persa y que luego el emperador Heraclio se muestre incapaz de defender las fronteras frente a los musulmanes. De hecho, ya estaba muy enfermo. Y de hecho, había tenido una profecía, una visión, un sueño, el emperador Heraclio, que le decía que un pueblo incircunciso le quitaría el trono. Y el tío mal pensó que eran los judíos los que estaban detrás de todo esto, así que empezó a perseguirlos. Pero bueno, era una novela interesante. Bueno, aceptable, me gustó bastante. No es tan buena como esta ni por asomo, pero bueno, pero es legible, ¿no? A ver, El Salón Dorado está de José Luis Corral. José Luis Corral es un escritor un poco plúmbeo y aburrido, pero la primera parte del Salón Dorado, que también leí en la misma colección que leí, está maravillosa. Esta novela no es la que leí, que no es la que leí, me parece. La versión que leí me parece que la tengo en Mojados, personalmente. Pues leí El Salón Dorado, la leí, por ejemplo, en esa colección de novelas de la Edad Media de RBA, y es muy interesante porque lo que cuenta, por ejemplo, es el siglo XI bizantino. Cuenta desde la historia de Zoe Carbunovsina y Constantino Monomaco y sobre todo el nefasto Miguel Cerulario. Sí, cuenta esa historia. La primera parte es eso, es un chico, por ejemplo, eslavo que es cogido por los pechenegos y que es vendido al imperio bizantino. Acaba en Roma y luego acaba en la España de musulmana, en la taifa de Aragón, con Al-Muqtadir y Al-Mutamín. De hecho sale el Cid. Pero la parte española es la más aburrida de la novela. Lo más interesante es esa. Además, en esa novela salía el interesantísimo Miguel Selo, uno de los escritores bizantinos más interesantes, ciertamente. Fue una novela que no me gustó, pero que también trata este tema, es Baudolino, de Umberto Eco. Baudolino, pues cuenta la historia del personaje Baudolino. Habla de la Cuarta Cruzada, hay que meter leña a la Iglesia Católica siempre, señor Eco. Pero lo que no me gustó no fue tanto porque le atacara a la Iglesia Católica, que también, aunque en aquella época no era consciente de la maldad de Humberto Eco. El tema era interesante porque también trataba sobre Federico Barbarroja, ciertamente, y contaba, por ejemplo, pues los sucesos que luego va a tratar Francoforte, de la Compañía de la Muerte y todo esto.
que lo ha utilizado la Liga Norte como propaganda. Franco Forte creo que era uno de los escritores de propaganda de la Liga Norte. Y esa novela se editó en Edasa. Por ejemplo, inspiró, por ejemplo, la saga de Franco Forte, la película Barbarroja, en la que sale, por ejemplo, Rased Degan, un actor israelí, también la bellísima Kasia Smudniak. Ya hablaremos un poquito de Kasia Smudniak porque creo que puede pegar un gran pelotazo. Ya les contaré en mi siguiente vídeo un poquito de esto. Pues trataba un poco esto, pero ciertamente lo que no me gustó es que la novela empezó siendo una novela histórica y luego el otro cambió las reglas a mitad de juego y lo convirtió en una novela de fantasía, que no venía, también aquí jugaba con el tema del Preste Juan, pero luego salieron las hipatias, es decir, hizo unas cosas muy raras que hizo que le pusiera, que la suspendiera a Baudolino. A ver, no es una porquería, pero no es la mayor porquería ni la mayor basura que he leído, pero es floja, es floja. ¿No? Pues es mejorable. Te quiero decir que he leído cosas bastante mejores. Personalmente, una novela del Imperio Bizantino que no gusta a los bizantinistas, pero que a mí no me desagrada es la de El Conde Belisario. El Conde Belisario la tengo aquí, imposible sacarla, caballeros. Es muy complicado la del Conde Belisario porque es que el Conde Belisario no gusta a los bizantinistas por la mala imagen que da de Justiniano. Y es que yo ya les digo una cosa, que Robert Grace es un gnóstico, o sea, es un gnóstico, es así. Y es así, esto se ve en Rey Jesús, que porquería de Rey Jesús, madre mía, no lean eso, por favor. Madre mía, yo creo que debe de ser de los peores peplum que he leído, Rey Jesús. La hija de Homero no está mal, por ejemplo. Los mitos griegos no los he leído, por ejemplo. Los cultos de la diosa madre tampoco los he leído. Pero esta es la que más me gustó. Me parece, sí, la de Eliseo y la Suramita sí que la he leído. Pero esta es muy interesante porque cuenta la historia de Belisario, pero lo cuenta desde el punto. Pero es que lo que cuenta es muy parecido a lo que cuenta Procopio en la historia secreta de Justiniano, donde lo pone a parir. Ya saben que tienen unos libros de historia Procopio del reinado de Justiniano, pero luego tiene un libro secreto, presuntamente, donde pone al emperador como llega a decir que es un monstruo acéfalo, que es casi el anticristo, y le pone fatal, además. Ahora, pone muy bien, por ejemplo, a la emperatriz Teodora, eso sí. Por ejemplo, la versión, por ejemplo, ortodoxa de esta novela, por ejemplo, es Ciudadelas de Dios, de una novela sobre San Benito de Nursia, de Luis de Wall, donde se cuenta la historia, pero desde el punto de vista del papado, por ejemplo, del Papa Silverio. O sea, aparte de contarla, que es una novela, pero cuenta esto, la trama bizantina, o sea, Antonina, ni, por ejemplo, ni Belisario quedan bien parados. El Justiniano no queda mal parado, pero Teodora y Agripina quedan como unas mujeres malvadas y dominadoras, intrigantes. Y Belisario como un calzonazo. O sea, que tampoco creo que guste a los. Hay una novela, me parece que de un escritor llamado Paolo Belzoni, que me parece que fue editada esa novela en. ¿Cómo se llama? Ah, sí, ARX Publishing. En ARX Publishing fue publicada esa duología de las novelas de Belisario. Pero vamos, yo creo que no es tan buena como la del Conde Belisario. Pero ya les digo que esa novela no gustó muchísimo, no gustó mucho. Me he quedado con ganas de leerla, pero a mí me gustaría leer, por ejemplo, las novelas de Francis Febré sobre la emperatriz. Hay otra sobre Francis Febré y luego las de Gillian Bradshaw. La de Gillian Bradshaw no está mal. Creo que ya les he hablado en alguna ocasión del Faro de Alejandría, que no es la historia de Hipatia. Es una historia muy fascinante que creo que he contado. Y se parece mucho a la de Roma Eterna, por ejemplo, de Marcos López Herrador, por si a alguno le interesa personalmente leer la del Faro de Alejandría, ciertamente. Es muy buena también. A mí me gustó mucho y a mi hermana más. Creo que hablamos de ella cuando se hizo la reseña, por ejemplo, de una leyenda celta de Guilene Osborne McKnight. Cuando hicimos ese vídeo, personalmente, Liaz estaba muy buena. Ciertamente, sí, sí. Cuando hicimos ese vídeo. Por ejemplo, también he leído, por ejemplo, a Judith Herring. Y, por ejemplo, sobre el sitio de Constantinopla, yo personalmente no la he leído, pero por ahí está la visión. Y esto es lo que nos lleva a esto. Ya hablaremos un poquito más adelante cuando la caída de Constantinopla de Steven Runciman. Por ejemplo, la crítica de la novela de Steven Runciman
de la caída de Constantinopla, por ejemplo, se llega a decir que, por ejemplo, el sitio de Minas Tirith está inspirado, por ejemplo, en esta novela, aunque yo creo que está muy inspirado en el sitio de Constantinopla, por ejemplo. Perdón, en el sitio de Viena de 1683. De hecho, a mí Theoden, aunque dice mi hermana que está muy inspirado en en Teodoredo, yo creo que también tiene algo de Juan III Sobieski, ciertamente. A mí de todas esas, la que más me recuerda es el sitio de Viena de 1683, la de Sobieski, que Sobieski es más o menos nuestro rey Theoden, por ejemplo. Mm, pero ciertamente sí que me gustaría hablar un poco de Steven Runciman porque gran parte de la hostilidad de los bizantinistas contra Occidente y contra los cruzados es en parte por la novela, por el libro de Steven Runciman de las cruzadas, donde trata una historia de las cruzadas muy hostiles ciertamente hacia Occidente y a los cruzados. Ciertamente, Steven Runciman fue pagado, por ejemplo, por los turcos para escribir esa historia, aunque es una buena historia, ojo. Por ejemplo, en el libro, por ejemplo, de Falso Testimonio de Rodney Stark lo menciona y, por ejemplo, gran parte de las... pero, por ejemplo, es un libro tendencioso, pero es un buen libro el de Steven Runciman, no como la gente que ataca las cruzadas. O sea, que más o menos es un libro hostil a las cruzadas, pero se trata de mantener trata de ser equitativo y justo. Runciman, cosa que no es, por ejemplo, Dan Jones, su historia de las cruzadas, ciertamente. Dan Jones, yo recibí muchísimas críticas recibí muchas críticas por parte de los usuarios en Goodreads, ciertamente. O sea, los woke, por ejemplo, me atacaron y también los bizantinistas, por ejemplo. Me atacaron mucho, me acusaron de nazi, de extrema derecha, de fascista, de supremacista y de hecho, sobre todo, había muchos musulmanes. Había una chica musulmana que llegaba a decir que yo era nazi, que yo seguía la ideología de Gildemaro. ¿Yo? Si yo nunca he tenido esa ideología en mi vida, yo no entiendo ahí. Simplemente porque no encontraba la diferencia entre la noche de los cuchillos largos y la noche de los cristales rotos. Oiga, son dos persecuciones antisemitas o antijudías que hay, como si ciertamente no hubieran perseguido. Y además la paradoja es esta, que a mí me acusan de antisemita cuando verdaderamente la gente, fueron los musulmanes los que apoyaron a Hitler, ciertamente. Y así lo quiero decir. Yo creo que la visión más crítica, por ejemplo, hay un libro muy bueno del rabino David Geralin donde habla de esto. O sea, es un libro que trata de defender a Pío XII y demostrar que no es el papa de Hitler. Eso a mí no me lo tiene que convencer porque ya estoy convencido de que no lo es. Pero lo que dice ese libro es muy interesante porque demuestra que no solo Pío XII no es el papa de Hitler, sino que por el contrario, el muftí sí que es el muftí de Hitler. O sea, este hombre, el muftí de Jerusalén, por ejemplo, era el pariente de Yasser Arafat, ese hombre tan maravilloso y tan bueno, que ahora parece ser que era un santo, el bueno de Yasser Arafat, que encima ganó el premio Nobel, pero en realidad era un asesino y un terrorista, así de claro os lo digo. Y lo mismo ocurre ciertamente con la maravillosa novela que yo les recomiendo de Leonuris Exodus. Se hizo una maravillosa película de Otto Preminger con Paul Newman sobre la creación del Estado de Israel, personalmente. Y ahí se cuenta las maldades y las fechorías del muftí y todas las trampas que pusieron los árabes para que el Estado de Israel no se crease, ciertamente. Sí, ya sé que me voy a ganar muchos enemigos encima. Ya, pero bueno, esta gente que luego te acusa de nazi por ahí, luego son los que dicen que que los judíos son nazis por lo de Gaza. O sea, todos son nazis menos los que te acusan. Qué casualidad. Pero bueno, yo estoy muy contento con la paz en Gaza y ojalá dure mucho tiempo. Yo creo que va a ser un tema muy complicado porque son dos pueblos que cada uno quiere matarse al otro, pero bueno. Pero quería contarles esta anécdota para decir que también he sido muy criticado, pero yo dije lo que dije y no me avergüenzo. Yo no soy a mí me gustan las cruzadas, pero no porque yo me considero un supremacista blanco. Yo porque me considero cristiano y porque ciertamente yo considero que ha habido ciertas agresiones del Islam al cristianismo que han sido previas de las cruzadas y tú te tienes que defender. Hay unas guerras justas. Esas tierras fueron arrebatadas al imperio bizantino, que era un imperio cristiano, y se maltrató a peregrinos y tú tienes derecho perfectamente a la defensa. ¿Qué pasa? ¿Que Henry Sienkiewicz es también un nazi? ¿También lo es Luis de Gaulle, por ejemplo, también? ¿O lo es Sofía Cossack? ¿Son estos?
O por ejemplo, Harold Lamb. Son estos, o Cecil B. DeMille con su novela Las Cruzadas. ¿También es un nazi? ¿Son nazis toda esta gente? Porque esos han sido mis referentes. Mis referentes a la hora de las... y también un libro maravilloso llamado Cruzadas en Jeans, que ya hablaremos un poquito de él. Que lo he comprado ciertamente y ya hablaremos un poquito de Cruzadas en Jeans. Esos han sido mis referentes. No ha habido otros, ciertamente. Ya sé, ya sé que, por ejemplo, hay una infiltración ideológica y hay una alianza entre el progresismo y el secularismo por ejemplo, el Islam, que considera que el Islam es bueno, tolerante y maravilloso, y en cambio que Occidente es el culpable de todos los males. Ciertamente esto ya ha empezado, yo creo que desde la época de los 60 y los 70 y se ha inoculado en las instituciones españolas, por desgracia. Así que yo esta batalla la tengo perdida, pero claro, hay que seguir luchándola como otras. Antes la hispanidad no contaba nada y ahora ciertamente vuelve, gracias a Dios, nuestros jóvenes ahora la aceptan y están orgullosos de la hispanidad. Y antes, José Javier Esparza se quejaba de eso, que antes era una batalla perdida, pero ahora los jóvenes se están rebelando y quieren saber cada día más. Y los libros que hablan de la hispanidad son los que más venden, ciertamente. Y son muy buenos, yo francamente se los recomiendo. Ciertamente. También hay una fobia a los imperios, y eso fue lo que trató María Elvira Roca Barea de desmontar en su imperiofobia, su imperiofobia, que ahí la tengo arriba, imperiofobia. Imperiofobia la tengo arriba, sí. ¿Lo encuentro? Tengo por ahí imperiofobia, sí. Pero ahora mismo no consigo verla, ciertamente. A ver. Mira, el castillo de Diamante. Sí, la tengo aquí, imperiofobia, está al lado de Tomás Moro, sí, vale. Bueno, y ciertamente después de esta digresión tan interesante, creo que ya es el momento de hablarles de esta maravillosa novela. Por cierto, hay una cosa que no les dije. Mika Baltari también tenía una hija que también se dedicó a la escritura, llamada Satu Baltari. Y este hombre también tenía muchos problemas del alcohol. Yo creo que muchas de sus experiencias personales las volcó en sus libros. Y este hombre también estudió teología y gran parte, yo creo que gran parte de las luchas entre su escepticismo natural y su desesperanza y su pesimismo y el deseo de creer están volcadas en sus maravillosas novelas, ciertamente. Y eso es lo que más me cautiva de Mika Baltari, aparte de lo bien que escribe. Que nadie ha definido al hombre moderno como él, al actual ser humano como él. Y por ejemplo, le ha surgido un discípulo llamado Nicholas Gill, que el asirio, que quieren que les diga, es la versión posmoderna de Sinué el egipcio, que quiere. Ya algún día veremos una crítica. A mí me gusta mucho el asirio también de Nicholas Gill, pero que se ve ya que Nicholas Gill es muy progre. Es verdad, tiene esa estrella de sangre. El aviso desde Berlín es interesante, pero ya es muy progresilla para mí. Luego ya, sí, la daga espartana es una porquería. Y tienen la del Macedonio. La del Macedonio es muy buena, es una novela de Filipo II, pero ya ese tema lo tocaremos. Este tema es muy interesante, mis bien hallados y queridos suscriptores, porque la novela empieza ciertamente con el protagonista Jan Angé, o Giovanni Angelos, que está ciertamente en la proclamación y en el edicto cuando Isidoro de Kiev, personaje del que ya hablamos. Yo, de hecho, quiero decirles unas cosas. La precuela de esta novela ya saben que es Juan el Peregrino, pero podría haber sido perfectamente por cierto, hay una novela de Bizancio que no les he dicho y es la segunda mejor de todas. Es esta. Vamos a ver. Póker de papas. Esta costará muchísimo que la encuentren, pero de verdad me la recomendó un grupo de amantes de Bizancio, personalmente. Por cierto, hay otra cosa que no les conté y quiero contarles también. Era tal la fascinación que sentía por Bizancio que cuando yo estudié en la carrera de historia, caballeros, cuando yo estudié historia en el colegio, en la universidad, por ejemplo, cuando yo estudié historia en la Facultad de Filosofía y Letras, yo, después de segundo año de carrera, como no me bastó lo que me contó el profesor Carlos Reglero, porque yo quería más de Bizancio, cogí una asignatura de la filología clásica llamada Curso Monográfico Bizantino, que era una historia de Bizancio, por supuesto. No fui, por supuesto, lo que les quiero decir que no fui a ciegas, yo sabía ciertamente lo que me iba a encontrar. Así que,
y fue mi asignatura favorita de toda la carrera, curso monográfico bizantino, fue la mejor asignatura que fue mi asignatura favorita durante toda la carrera y disfruté como un enano. Pues resulta que cuando el profesor Juan Signes Codornier llegó ciertamente no fue la última clase, llegó ciertamente y contaba y dijo, bueno, vamos a contar cómo cayó Bizancio. Dije, ¡no! Un grito así como el de Luke Skywalker cuando le dice el otro, Luke, yo soy tu padre. Pues algo así, igual. Un grito tan terrorífico que nos dejó a todos helados. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué dije no? Porque consideré que esta causa era la mía. Bizancio era mi ciudad. Yo llegué a sentir tanto cariño por los bizantinos como, por ejemplo, podría sentirlo el protagonista de esta novela. Son mi gente. De verdad es que para mí era una causa perdida. Y, por ejemplo, nuestro psiquiatra, el señor Macías, por ejemplo, el doctor Macías, por ejemplo, también compartía la misma pasión que yo por el Imperio Bizantino. Si esta novela me enseñó algo fue el amor por las causas perdidas, por ejemplo. Fue algo muy interesante, el amor por las causas perdidas que sentí. Y fue lo que me transmitió esta maravillosa novela que ahora les vamos a recomendar. Es fascinante porque esta novela lo que cuenta ciertamente, cuenta eso, la unión de las dos iglesias, el edicto, que este es algo que se concreta, por ejemplo, en el concilio de Ferrara y Florencia. Yo les recomiendo una cosa, que vean este vídeo, pero también vean otro, lo que ocurre después de la novela de Póker de Papas, que hay otro vídeo donde contamos una historia del siglo XV, que es lo que pasa después de la caída de Segismundo. De hecho, la muerte de Segismundo es clave porque ya Bizancio no va a tener un protector como lo tenía antes, y esa es la clave. Vamos a ver, en ese concilio, el concilio de Ferrara y de Florencia, por ejemplo, lo que ocurre es que Juan VIII, que es el hermano y, por cierto, y el predecesor de Constantino XI o XII, dependiendo de la lista, este hombre necesita la ayuda de Occidente y para conseguirla se convierte. Yo creo que fue un plan que también estuvo pensando, por ejemplo, Manuel II Paleólogo, por ejemplo, lo estuvo pensando. Se debe tener en cuenta una cosa. Después, a la muerte, por ejemplo, ya saben que en el año 1204, por ejemplo, los cruzados por ejemplo, saquean Constantinopla después de que no les pague, por el hijo de Isaac Ángelo, o sea, Alejo no les pague, ciertamente. Destronan a Alejo III, coronan al hijo de Isaac II, pero el de Isaac II Ángel, pero este lo mata al pueblo, y entonces coronan a un Alejo V, y entonces los cruzados van y arrasan la ciudad y coronan a Balduino. Y luego está el reino, luego los bizantinos solo controlan Constantinopla y ya, ese tema también, los francos estuvieron tan mal en esa ciudad que tuvieron que pedir ayuda a Luis IX, al que le vendieron la corona y un montón de reliquias, ciertamente. Le vendieron un montón de reliquias, y eso es eso. En el año 1259 hay varias zonas, por ejemplo, los Láscaris en Esmirna, no sé qué, y luego está la zona de Miguel Paleólogo. Miguel VIII, me parece, creo que es Miguel VII o Miguel VIII, es el que acaba reconquistando y unificando otra vez el imperio, lo poco que quedaba ya del imperio bizantino. Esta es una ciudad, Bizancio, que tenía 500.000 habitantes en sus momentos de esplendor y ahora solo tiene 50.000. 50.000 que ha sufrido una merma tremenda, por ejemplo. El siglo XIV es un siglo que Bizancio, cuando la creó Constantino, porque hay que reconocer una cosa, que Bizancio solo tiene 100 años menos que Roma, pero si consideramos el año 330 como el inicio del imperio romano de Oriente, pues se puede considerar que casi dura más Bizancio que el imperio romano, ciertamente. Casi dura más, ciertamente. Y además, la caída de esta ciudad maravillosa y milenaria sí que conmovió al mundo y no la deposición del último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, que no se enteró nadie de lo que pasó ahí. Si es que seamos sinceros, hizo más daño el saqueo del año 409 por el señor Alarico o por lo que hizo el vándalo Genserico, que era más malo aún,
que todo esto que les estoy contando. Pues es la época de los pletones, y de la gente que lo que hace es helenizar, o sea, los bizantinos vuelven a ser griegos. Antes hablaban el latín. Por ejemplo, la época de Justiniano era todo en latín, las digesto y todo esto. Pero ya es un mundo griego y helénico, es un mundo, yo creo que el gran problema es el nacionalismo, el hecho de por qué aceptaron a las doctrinas de Focio y luego las de Miguel Cerulario, porque surgió un sentimiento nacional, un tema de nacionalismo. Ocurre lo mismo, ciertamente, por ejemplo, con Lutero. Es igual, muy parecido. Si es que yo creo que el gran problema de Mica Valtari es que, a diferencia de Luis de Wahl, por ejemplo, es que Valtari es verdad que es muy progresista, que es un protestante liberal, pero es un protestante. Al fin y al cabo, es evidente que va a sentir más simpatía, por ejemplo, por los ortodoxos que por la Iglesia Católica, y aquí se nota ciertamente. O sea, es verdad que no llega, que el personaje por ejemplo, de Juan Ángelo es tentado ciertamente porque ya se les contará un poco. Vamos a ver, estábamos llegando que la Unión, hay un descontento popular, y por eso les he contado todo este prólogo. ¿Por qué se llega a este descontento popular y a este odio del pueblo por Roma? Perdón, el pueblo por la unión, contra la Iglesia Católica y los latinos. Esto ocurre por varias razones. Ocurre ciertamente por ese auge del nacionalismo y de la helenización. Ya antes no era así. Vuelvo a repetir que en un principio el Papa fue necesario para rechazar ciertas herejías, por ejemplo. En este caso pienso en la herejía iconoclasta, que fue promulgada por el poder, pero no arraigó en el pueblo, ciertamente. En un principio, por ejemplo, para que Teodora o Irene vencieran, por ejemplo, los monjes fueron básicos y el apoyo del Papa absolutamente decisivo. O sea, Christopher Henry Dawson lo ha tratado esto también, por ejemplo. Y es muy interesante lo que cuenta. O sea, esto fue un cambio paulatino y progresivo. O sea, pero ciertamente el odio ya empezó, por ejemplo, con Focio, y luego ya con Miguel Cerulario. A Focio lo puso el idiota, el patán este de Miguel III, el borracho, que en fin, era muy borracho. En fin. Pero luego sí, tampoco es que, bueno, al final tampoco es que hubiera mucho, porque al final siguió con Basilio. Ignacio era un patriarca no muy capaz, y bueno, pero aún así Nicolás fue decisivo. Pero lo que les quiero decir personalmente es que ya el primero que todo el mundo nos quedamos ciertamente con que llegaron Pedro Damián, Humberto Silva Cándida y Federico Borromeo, y van y excomulgan. Pero corcho, ¿por qué excomulgaron? Es porque ciertamente ya estaban habiendo persecuciones y ataques contra los católicos en la propia Constantinopla. Por eso. Y luego hay un emperador que es brutal, que es Andrónico. Este Andrónico desencadena unas persecuciones brutales. Esto lo cuenta, por ejemplo, Laszlo Pasut, que hay muchos bizantinistas que utilizan la novela de Laszlo Pasut, de Nacidos de la Púrpura, para decir ciertamente, para justificar y decir que los bárbaros eran los romanos occidentales. De hecho, quiero decirles una cosa. Otro de los motivos por los que hay una hostilidad manifiesta de los bizantinistas hacia los cruzados es por la mala imagen que da de ellos Ana Comneno, la hija de Alejo, del emperador Alejo Comneno. Esta mujer escribe una historia de su padre que la acabó metiendo en un convento, y la hija se le sublevó, pero al final hace un escrito hagiográfico de su padre y a los cruzados los pone fatal, y por eso el odio. Pero ciertamente, por ejemplo, Manuel Comneno no sigue la política, por ejemplo, de Ana Comneno, por ejemplo. Él es hijo de una húngara y quiere llegar a un acuerdo, y está muy cercano a los postulados de Roma, y fue un gran aliado de Alejandro III, aunque Alejandro III no cedió en sus demandas, pero fue un gran aliado y ciertamente y quería el apoyo de las monarquías de Occidente, que ya veía que estaban cada vez más mejor y más poderosas y asentadas para luchar contra los turcos. Para mí, la novela es muchísimo mejor que Memorias de Adriano, por ejemplo, Nacidos de la Púrpura. Y eso es lo que se les quiere personalmente decir, para comprender un poco esto. Les quiero decir que sí que había salidas, y que ciertamente, si no se volvió a la ortodoxa, fue porque no se quiso. De hecho, al final es lo que hacen los bizantinos. Saben que no hay otra forma de defenderlo, y necesitan pedir ayuda de Occidente.
Un Occidente que ya hablaremos un poquito de esto porque es el tema más polémico de la novela, ciertamente, y es una cuestión histórica muy relevante. Esta novela, esta crítica nos puede llevar mucho tiempo, de hecho, porque aún no he contado lo más interesante de esta novela. Ya hemos visto que lo primero que hace el pueblo es amotinarse, enfadarse y decir que antes prefiere el turbante del turco que, por ejemplo, que someterse al Papa. Esto, por ejemplo, también lo dirá Lutero y Guillermo de Orange, por ejemplo, dirán algo muy parecido. Si es que no hay mucha diferencia. Yo creo que de ahí esa visión ortodoxa moderada del protagonista Giovanni Sangelos o Juan Ángelo, esa es la visión interesante que tiene, por ejemplo. Y el que pronuncia esta frase es para mí el villano de la novela, el megaduque, o sea, Lucas Notaras, por ejemplo. Lucas Notaras es muy interesante porque es que casi parece un gángster. Es que este personaje es muy interesante. Juan Ángelos, este personaje, por ejemplo, inspiró a mi personaje de Clay la Espada y, por ejemplo, los encuentros sobrenaturales. Este hombre tiene visiones de ángeles y, por ejemplo, yo creo que inspiró, por ejemplo, la relación de Clay la Espada con William Temple, al también llamado Deigo. Seguramente este nombre no les diga a ustedes nada, pero sí personalmente a la persona que yo quiero, una de las personas, uno de mis mejores amigos y una de las personas a las que más quiero en este mundo. Este nombre les dirá algo, y eso se lo digo a la gente de Eterna ni de Rebelión, que no lo conté, pero Clay casi nunca llama William Temple como William Temple, le llama Deigo, porque fue el nombre con el que se le presentó, ciertamente. Y es muy interesante. Este personaje, por supuesto, sí, fue la inspiración, ciertamente. Fue una de las inspiraciones para mi personaje de Clay la Espada, su visión pesimista, desesperanzada, un legado vital extraordinario. Es un personaje cuarentón, pero que parece que tiene una mayor edad. Es que es un personaje que ha brillado mucho más de su tiempo y parece que ha tenido una vida muy intensa, como esa novela como esa película de Peter Weir, El año que vivimos peligrosamente, o el Roy Batty de la película de Blade Runner de Ridley Scott. No hablemos de la novela de Philip K. Dick, por favor. No, no, no. Es muy interesante este personaje, es muy interesante. Y por eso, y a mí es una de las cosas que más me gustó. Este personaje tiene trazos, por ejemplo, de Philip Marlowe, por ejemplo. Es que a mí me recuerda como si estuviera hablando con Alex Morney o con Eddie Mars, esos bandidos que aparecían en las novelas de Raymond Chandler. También tiene un poquito de Gerald de la Rivia, ese pesimismo, ese determinismo, esa fatalidad. Es que eso pero ojo, está todo impregnado de eso, pero las novelas aún así están maravillosamente bien escritas. También esta novela tiene algo también un poquito de William Somerset Maugham, por ejemplo. Sobre todo en las relaciones que hay, por ejemplo, entre los personajes masculinos de las novelas de Mika Baltari y las mujeres. Son relaciones un poco conflictivas. De hecho, la relación entre Ana Notaras es una guerra casi de sexos entre Ana Notaras y Yanangé, o sea, uno es un hombre que tiene 40 años y la otra es una chiquilla de veintitantos. Eso se les quiere decir personalmente. Claro, y estalla el conflicto. Una mujer es íntegra, idealista y cree que su papá es maravilloso y que lo hace todo muy bien. Papá, el papá Lucas Notaran, el malvado Elrond maligno. O sea, todo lo que su papá lo hace muy bien y que no puede casarse con un malvado latino. Y encima cuando se entera que el latino está casado, que tiene una mujer llamada Gita, pues aún peor. Es muy interesante los flashbacks que luego van a dar lugar a la novela maravillosa de esta de Juan el Peregrino, no tan buena como esta, pero interesante. Nos cuenta sus encuentros con... ¿Cómo? Vamos a ver, lo que nos cuenta, eso no lo cuenta la novela Juan el Peregrino, que ya empieza con Juan Angelo como miembro de la Hermandad Libre y ya la relación con Dorotea, con Anea Silvio Piccolomini, por ejemplo, con Cosme de Médicis, con un personaje, con Nicolás de Cusa. Yo creo que la presencia de Nicolás de Cusa, yo creo que fue la que me hizo que me fascinase este personaje, el de Nicolás de Cusa, por ejemplo. Es muy interesante esta parte. Esta parte es muy interesante, la parte de Nicolás de Cusa. Luego también, por ejemplo, acabó como escribano, por ejemplo, del concilio de Ferrara. Me gusta más cómo lo cuenta, o Florencia, me gusta más cómo lo cuenta Póker de Papas, por ejemplo, que, que, que el sitio de Constantinopla. Me gusta muchísimo más cómo lo cuenta la novela del sitio de Constantinopla.
Por cierto, que esta no es la única novela que trata sobre la caída de Constantinopla. No sé si lo sabrán, pero el escritor del Ben-Hur, o sea, Lew Wallace, por cierto, recomiendo las novelas de Acoli, por ejemplo, muy buena, que escribió una secuela de Ben-Hur y me la han recomendado muy bien. Pues Lew Wallace escribió una novela, El príncipe de la India o por qué cayó Constantinopla. Y luego hay otra obra de teatro muy interesante de un escritor húngaro llamado Ferenc Herzeg. Y en esta novela, perdón, en esta obra de teatro se cuenta ciertamente cómo es otra visión de la historia de Constantino XI, y aquí Constantino XI es el héroe. O sea, yo creo que es el héroe, por ejemplo. O sea, Constantino XI en esta novela, por ejemplo, la imagen es, ¿cómo lo diría yo? Contradictoria. Al principio, por ejemplo, es un personaje que genera recelo, o sea, no puede hacer nada contra él porque es que el protagonista, Juan Ángelo, tiene un salvoconducto. El salvoconducto que tiene Juan Ángelo es que todo el mundo cree que es el hombre de Mehmed II y que es el hombre de confianza y que está aquí y que es su agente, y por ello todo el mundo le recibe bien, desde Georgios Escolarios, o sea, el monje Genadios, Lucas Notaras, nadie se atreve a tocar. Bueno, sí, hay un momento en que sí que se van a atrever a tocarle personalmente. Hay un momento en que le van a atacar, una escena que a mí muy balduriana, muy de Baldur Gate, donde aparece un tío que intenta matarle, pero vamos. Generalmente este personaje no se le puede tocar porque es demasiado poderoso. O sea, los personajes están maravillosamente bien descritos, como Frances, por ejemplo, el canciller, Constantino XI. En un principio la imagen que se tiene de Constantino XI es de una persona desafortunada que ha nacido bajo una gran estrella, pero que es un gran emperador. Esa es la imagen que se tiene de él, pero luego va empeorando y a mí no me gusta luego la imagen que se ofrece de él. Por ejemplo, luego en el tema, por ejemplo, de la relación que tiene con el ingeniero Johann Grant, que es un... Aquí dicen que es alemán y que es un ingeniero que está... que trabaja, por ejemplo, para el emperador Federico III. Pero por lo que he estado mirando, dicen que es escocés, este Johann Grant. Pero parece, dicen que es escocés. Este hombre fue el que es el sucesor de Orbán. No estamos hablando del presidente de Hungría, estamos hablando del primer ingeniero que tuvieron, que luego se pasó a los turcos. Hay una novela de Sofía Cossack-Zsuka, por ejemplo, de Sofía Cossack, que trata sobre este Orbán. Yo me equivoqué, dije que se llamaba Ornano, pero en realidad se llamaba Orbán. Hay una novela que habla de este personaje, así que sería muy interesante contraponer esta novela con, por ejemplo, la novela del sitio de Constantinopla con la de Sofía Cossack. Lamentablemente esa novela no se ha traducido. Y bueno, por ejemplo, este hombre que es muy interesante el enfrentamiento entre Juan Ángelo y Johann Grant. Este Johann Grant es un cientificista, es el científico loco que está obsesionado por el conocimiento, que considera que lo único que le interesa es un hombre muy práctico, que solo le interesa la ciencia y utilizarla para crear armamento para defender a la ciudad de Bizancio. Oye, podría estar ciertamente con él. Dice que él le dice muchas veces que su campo, si de verdad le interesa todo eso, que vaya con el otro, con Mehmed II, que además es un hombre muy culto, que sabe griego, finge ser un piadoso musulmán, pero no lo es en absoluto. Y bueno, y es un hombre muy culto, o sea, y que le daría todo lo que quisiera, pero ciertamente el motivo de Johann Grant para no pasarse a los turcos es que la libertad de elección, que con los musulmanes sabe perfectamente que es el tema de la sumisión y que no es libre, o sea, la libertad, el libre albedrío es lo que hace que Johann Grant, a pesar de sus posiciones cientificistas y gnósticas, permanezca en ese campo. Este tema es muy interesante, pues Constantino XI primero le llama bárbaro y encima no le deja, o sea, se reserva los secretos para él, o sea, se los lleva a la tumba. A mí esa imagen me pareció muy injusta. Y luego, por ejemplo, con Justiniani. Ya hablaremos un poquito de Justiniani, que es el protostator o el defensor de la ciudad de Bizancio, que ha traído 7.000 genoveses para defenderla, muy bien equipados con unas espadas a dos manos. Recordemos que Génova es una de las ciudades italianas más poderosas de la Italia del entonces y tiene una rivalidad tremenda con Venecia. Me parece que fue Venecia quien ganó la guerra, me parece, entre ellos. Pero a mí me gusta más Génova. Génova ya saben ustedes que salía de España y por eso siento más simpatía por los genoveses, por ejemplo, que por los venecianos. Génova siempre había sido enemiga.
las dos bueno, van a tener su colección de mercenarios para ayudar a, por ejemplo, tiene a Gabriel Tevisano, por ejemplo, y a Aloisio, sí, y Aloisio, y Aloisio Medano. Tienen a esos dos como que son los principales. Por ejemplo, Venecia hace cosas muy duras en esta novela. Por ejemplo, considera que los genoveses, o sea, hay recelos en esta novela. Esta novela es un poco amarga porque todos se odian entre ellos. Lucas Notaras vuelve a todos contra, es el líder del partido griego y busca y hace que intenta encizaña a todos, o sea, que la menuda guarrada le hace a Justiniani. Encima, pero Justiniani, vamos, lo intenta poner en su sitio, Justiniani que es el defensor, o sea, pero Lucas Notaras, por ejemplo, lo que hace, por ejemplo, es desvelarle algo que va a ser determinante y que demuestra y que no deja nada bien al emperador Constantino XI, o sea, privándole y generando desconfianza entre el líder de su ejército y él. Yo creo que el problema de Justiniani es que tiene un final muy malo. O sea, sí es verdad que que quiere mucho al protagonista, casi parece un tío de él o un pariente, y también quiere mucho a Ana Notaras, pero es que el final te deja un poco amargo. Pero al final, es que claro, quien conozca la historia y el sitio de Constantinopla sabrá ciertamente cómo acaba Justiniani. Es algo, toma una decisión que hace que se arrepienta. Pero a mí lo que no me gusta de esta novela, ciertamente, es que Justiniani aquí llame al emperador perjuro griego y lo trate con desprecio. O sea, y esa es una de las cosas que yo ya lo he dicho. Este hombre es protestante y siente más simpatía por los ortodoxos que por la Iglesia Católica, y aquí se nota. De hecho, el protagonista, Jan Angé, al final, a pesar de que es mestizo, hijo de un griego, de Andrónicos, que estuvo en la ciudad de Aviñón y que se casó con una veneciana, y que no vamos a contar su secreto. Este hombre pues se quedó ciego, ciertamente, y al final es su hijo quien lo tiene que cuidar, y muere de formas muy sospechosas y acusan al niño de haberlo robado. Hay mucho dinero de por medio y ciertamente sufrieron una estafa. Y es lo que hay historia, y es ciertamente como lo que hace esto. O sea, lo que le salva ciertamente es un interdictio entre la justicia eclesiástica y la justicia secular. Y eso es como se salva Joan G. De hecho, este personaje también tiene relación con Cesarini. Cesarini, del que ya habíamos hablado, que había aparecido en la novela de Póker de Papas y había tenido una gestión bastante pobre luchando contra los husitas. Y luego le confirieron el mando en la cruzada de Varna y fue un desastre. Varna, ya vimos lo que pasó en lo que ocurrió, qué ocurre después en el vídeo de qué ocurre después de Póker de Papas. Precisamente ahí es donde ciertamente Jan Angé tiene un encuentro con el ángel sombrío, vamos a dejarlo así. Y es cuando pasa al servicio de Murat II. A diferencia, por ejemplo, de Michael Carvajalca, no va a ser necesario que apostate. Lo va a aceptar y lo va a criar casi como un hijo. De hecho, es casi un amigo personal. Juan Ángelo es casi un amigo personal. De hecho, la imagen de Murat II se parece muchísimo más a la de Alaquén II en la novela, por ejemplo, de Jesús Sánchez Adalid, que por cierto también tiene una parte bizantina, Jesús Sánchez Adalid en el mozárabe. Ya hablaremos de Jesús Sánchez Adalid casi al final, porque es muy determinante lo que se va a contar. Pues es muy interesante la parte de Jesús Sánchez Adalid, por ejemplo, muy interesante. Lo que se estaba diciendo es que ciertamente están muy bien descritos todos los personajes históricos. De hecho, aparte de lo bien escrita que está, de hecho, la primera parte de esta novela, que es antes de que comience el sitio de Constantinopla, yo creo que es de lo mejor que he leído. O sea, no solo, por ejemplo, es la caracterización de los personajes, sino todo lo que va ocurriendo. Esto lo va contando en forma de diario. Es también muy interesante la relación de Jan Ángel, por ejemplo, o Juan Ángelo, por ejemplo, con su criado Manuel, que recuerda mucho a la de Sinué el egipcio con Captá, aunque aquí se nota la diferencia de rangos de rango o de estrato social, de estrato, se nota la diferencia entre ambos. De hecho, es una situación de sumisión y también hay una diferencia de edad. Es un hombre de 40 y el otro ya es casi un anciano. Manuel, que por cierto tiene el nombre por el emperador Manuel II. También, sí, por supuesto, como todos los griegos, es partidario de la ortodoxia. O sea. Pero hay cosas que a mí no me han gustado. Esta novela tiene algunos anacronismos que ciertamente, por ejemplo, está el tema
no puede haber, ¿cómo es posible que la linterna, que es un invento del siglo XIX, la emplee cierta, o es una cagada del traductor o esto? Por ejemplo, también el tema habla de la palabra clase, que ya sabéis que la palabra clase no se debe emplear porque lo que predomina es una sociedad estamental. La sociedad de clases es una obra de la revolución industrial y no se debe hablar nunca de clase, nunca. Eso es lo que les quiero personalmente decir. Y también, por ejemplo, rey de Cataluña. ¿Pero qué rey de Cataluña? ¿Pero qué te has tomado, mi cabaltar? Y lo peor es que encima el traductor no le corrige, pero por favor, corrígele. No hay ningún rey de Cataluña, hay conde de Barcelona y rey de Aragón, pedazo de ignorante. Baltari, tío, pedazo de ignorante, ya hablaremos. Eso sí que yo hay que reconocerlo. Hay unos personajes muy simpáticos, unos venecianos, los Galucci, que son muy interesantes. Otra cosa que deja un poco así es que nunca termina de haber una armonía total, incluso al final, cuando el patriarca Gregorio Mamas, por cierto, también sale aquí Isidoro de Kiev y se menciona a Besarión. Ya hablaremos de Besarión al final. Isidoro de Kiev aparece. A Besarión se le nombra, pero a Isidoro de Kiev sí que aparece por aquí. Es muy interesante. No le deja muy bien parado. Ya les he dicho que esta novela es un poquito más pro-ortodoxa que más. Pero a mí lo que más me ha desagradado es eso. O sea, aquí hay dos traidores en esta novela. Lucas Notaras y, por ejemplo, Gennadios, o sea, Georgios Escolares, que en un principio, por cierto, había estado a favor de la unión de las dos iglesias. Pero no sé, le entró un delirio y ¡ah! Soy un santo, he pecado, he defendido al malvado papa. Y a renegar de todo lo que hizo y a luchar. Y encima a ponerse ahí como profeta de catástrofes. Es que recuerda a un profeta, pero es que vamos a ver, tanto Gennadios como el otro pactan con el turco y si dejan pasar al otro es porque creen que es un agente de Mehmed II y porque piensa que sigue siendo el colega de farras de Mehmed II. Por eso le dejan pasar. Y eso es lo que no me ha gustado. O sea, a mí hay una cosa que no me ha gustado, que ciertamente este hombre ya sabéis que está casado con una mujer llamada Gita que pertenece a la familia de los Bardi. Pues lo que hace Mika Baltari a mí me parece inaceptable. O sea, hace que apostate y para casarse con Ana Notaras se case por el rito torso y es encima el canalla de Gennadios que encima es el canalla de Gennadios, por cierto, que esta mujer, por cierto, que cuando habla con Lucas Notaras, por ejemplo, después de ese encuentro, le dice, por ejemplo, que ya esta mujer se ha embarcado y que está libre, o sea. Y luego este hombre, Lucas Notaras, también tiene dos hijos, o sea. Hace todo lo posible porque el plan de Lucas Notaras primero era haberla casado con el emperador Constantino XI, pero Constantino XI había intentado varios enlaces, había intentado casar con una princesa georgiana, había enviudado dos veces y en este momento no había una basilisa, por ejemplo, pero el plan era que Ana Notaras fuese la basilisa. Como el emperador no aceptó a ella, pues de ahí en parte el encono y el odio hacia la figura de Constantino XI, personalmente. Eso es lo que les quiero decir. Pero luego tiene pensado casarla con otro personaje, pero no les voy a decir quién para no reventarles toda la novela. O sea, pero yo creo que el sitio de Constantinopla no está mal, pero no es tan espectacular como lo recuerdo, pero está bien, ojo, yo sigo pensando que esta novela es una novela magistral. O sea, esto está en forma también epistolar, es un diario ciertamente en la forma en que está escrita la novela, está muy bien documentada y se cuenta todo más o menos como si fuera una crónica. Eso yo creo que es un acierto por parte de... Pero a mí lo que no me ha gustado, ya sabes, es lo que ha hecho Juan Angelos, de esto de apostatar y ciertamente renegar de su religión para convertirse a la ortodoxia. Vuelvo a repetir que no es un ortodoxo moderado. No siente odio con los latinos. De hecho, siente cariño por ellos y se lleva bien, por ejemplo, con Giustiniani y decide luchar por ellos. O sea, ha tenido yo ciertamente es algo que me hubiera gustado escribir en mi crítica y que quería haber escrito. Ciertamente el tema del perdón. Ciertamente me preguntar si he perdonado al personaje. Sí, yo le perdono porque tiene una muerte muy noble. Perdón, tiene un destino muy noble este personaje. Es lo que les quiero decir. Y ciertamente sí que se merece ciertamente sí que se merece ciertamente el perdón. Podría haber traicionado y haber entregado la ciudad a los turcos y haberse ganado el perdón, aunque bueno, él conocía además ya a Mehmed. Es un personaje que acepta resignadamente el destino que le va a tocar. Él ya sabe lo que le va a pasar aquí en esta ciudad,
en Constantinopla, igual que Aidan Makainesh, que ya sabe ciertamente lo que le va a pasar. Los dos aceptan ciegamente su destino. Uno lo acepta y el otro se resigna a él, más bien, yo Juan Angelos, por ejemplo. Eso es muy interesante también. Hay algunas partes que son muy amargas, todos están a la gresca con todos, o sea, excita mucho las divisiones y las exacerba, por ejemplo, Mika Baltari, son verídicas, o sea, Génova se odiaba y se llevaba a matar con Venecia, por ejemplo. Lucas Notaras, por ejemplo, para provocar el conflicto se dedica a saquear un montón de aldeas turcas, de tal forma que ya no tiene legitimidad. Los venecianos, por ejemplo, ha habido varias muertes y deciden tomarla con los prisioneros turcos que tienen y los matan, por ejemplo. También el motivo de la matanza de prisioneros turcos es lo que desencadena la tragedia en la obra de teatro de Bizancio, de Ferenc Erceg, del húngaro Ferenc Erceg, que, por cierto, lo que estaba relatando es la caída del imperio habsburgués, y Bizancio era una metáfora, la caída de Bizancio, por ejemplo. Es lo que se les quiere decir. Pero es que todos se pelean con todos. Lucas Notaras, ya sabéis que en cizaña y enfrenta a los griegos. O sea, hay un momento en que se pegan los tres, los bizantinos, o sea, los griegos, los venecianos y los genoveses. Y al final tiene que poner paz el emperador, por ejemplo. Frances es un personaje muy criticado. Este hombre, por cierto, que su hijo fue esclavizado y tuvo que pagar un rescate, Frances, por liberarlo. Ciertamente, eso es lo que se les quiero personalmente decir. Yo creo que el tercio final es absolutamente extraordinario. El personaje de Ana Notaras ya hemos visto que es un personaje que con aristas, o sea, es un personaje que balsámico, pero también es un personaje que también muy irritable, muy irritante, o sea, hay muchas, además que son la edad, por ejemplo, es un factor determinante, por ejemplo, la edad, el de los, es un factor muy determinante, la edad de los personajes, es verdad. Uno es un hombre de 40 que ya tiene una experiencia y un gran bagaje de vida, y la otra es una mujer idealista, joven, que no tiene tanta idea de la vida y que piensa que las cosas son de una forma. Ya está, habla más o menos y es la clave. De hecho hay una guerra, por cierto, de sexos, o sea que la relación recuerda un poquito como las novelas de W. Somerset Maugham. Pienso, por ejemplo, en Servidumbre Humana o, por ejemplo, o El Velo Pintado, por ejemplo. A mí, yo personalmente me recuerda. De hecho, W. Somerset Maugham también escribió novelas históricas muy buenas, como Entonces y Ahora, ciertamente, que podría ser la extraordinaria relación entre Maquiavelo y César Borgia, y cómo Maquiavelo llegó a escribir ciertamente La Mandrágora. Es muy interesante el tema. Bueno, y parece que parece un episodio del Decamerón de Boccaccio. Está muy bien. Y Catalina también es muy bonita. Yo se la recomiendo. Catalina de W. Somerset Maugham. Muy bonita. Además, Maugham sí que sentía un gran cariño por España. Y su pintor favorito era el Greco. Por eso deseo ciertamente contarles lo de William Somerset Maugham. Y por último, lo que se les desea decir es que es una novela donde ciertamente tiene un final muy escotiano esta novela, ciertamente. Es el tema de Mehmed II, pues es un personaje que más o menos va a realizar las funciones muy parecidas a las que va a hacer Orengeb. Orengeb, más que una novela, esta novela, igual que la de Vladimir Bartol, por ejemplo, de Alamut, de lo que va a tratar, más que criticar al yihadismo o al islam, lo que critica es el totalitarismo y los movimientos dictatoriales que hubo en el siglo XX. Nacionalsocialismo, fascismo, comunismo. De hecho, yo creo que se parece más al comunismo, en cierto sentido, estos personajes. Estos personajes están fascinados por el poder. Este Mehmed II es una persona que lo que quiere es poder, o sea, es una persona poder, o sea, no es muy diferente al Mehmed auténtico, o sea, el Mehmed era una persona cruel y sanguinaria, o sea, este hombre estuvo ahí acostándose con una mujer griega y la sacrifica y le corta el cuello delante de sus hombres para demostrar que no tiene, y luego es vengativo y cruel, o sea, gente que le haya hecho una afrenta ya se la tiene guardada para siempre, y luego el que fracasa o le falle, pues al final le corta la cabeza. Es un hombre despiadado y cruel, o sea,
debió de ser un infierno, ciertamente, los días que Bizancio se resistió, por ejemplo, Constantinopla. La imagen del emperador, o sea, empieza muy bien, pero yo no estoy muy de acuerdo con la visión final que tiene. Yo el problema que tiene esta novela es que cuanto peor trata de ponerlo Mika Baltari, mejor me cae el emperador, yo lo siento. Por ejemplo, a mí eso de llamarlo perjuro griego me parece injusto. O sea, yo les digo una cosa, tiene mucho más valor luchar una batalla cuando está perdida y no tienes ninguna esperanza, o, por ejemplo, al final es que lo muestra como un hombre temeroso. Hay un momento en que este hombre ya sabemos que le ha prometido algo a Justiniani que no le puede dar, por ejemplo. Y también a Justiniani hay un momento en que le hieren y en lugar de. Y le sigue combinando a que siga luchando. Y hay un momento que nos lo pone ahí como a presa del miedo, o sea, se ha quedado solo. Y aún así este personaje tiene el valor de reunir a todos, quitarse todo, quitarse los atavíos y los ropajes regios y luchar como un soldado normal. Este hombre tiene el mismo destino que Espartaco, por ejemplo, morir en combate. Igual, es el mismo destino. El final, por ejemplo, me recuerda un poco, por ejemplo, a cuando los seguidores, por ejemplo, de los dioses egipcios se ponen a matar seguidores de Atón. Porque eso es una cosa, siempre Mika Baltari, a pesar de estar la pugna ante el escepticismo y la creencia, siempre va a optar por el cristianismo. Es así. Y aquí pasa lo mismo, siempre va a tomar partido por el cristianismo y eso sí que honra a Mika Baltari y habla muy bien de Mika Baltari personalmente. El final a mí me parece un final apoteósico. Vamos a leerles personal. No les voy a contar cómo acaba esta novela, pero es una novela que yo creo que termina de forma muy escotiana con el personaje revelando verdaderamente su secreto, que no les voy a contar. Al final hay un momento en que el narrador cambia. En esta novela, por ejemplo, empieza siendo el narrador, o sea, esta novela es un diario y el que concluye el diario es Manuel, por ejemplo. Vamos a contar, y Manuel me recuerda un poco al Capta, por ejemplo, de Sino el Egipcio. Vamos a contar cómo acaba esta novela, ciertamente. Muchos fugitivos. En la ciudad el sultán ha renovado las concesiones anteriores en recompensa por su neutralidad, pero las murallas el campo han sido derribadas y las casas de quienes huyeron selladas. Si sus legítimos propietarios no las reclaman en el plazo de 3 meses, pasarán a ser propiedad del sultán. Muchos fugitivos han regresado a Constantinopla y el sultán prometió su especial favor a aquellos griegos que pudieran demostrar que eran de noble cuna. Pero la verdad es que a todos estos los decapitó sin tardanza. Solo se mostró piadoso con los pobres, permitiendo que cada uno trabajara en su oficio y para la reconstrucción del reino. Asimismo fue clemente con los geógrafos, historiadores y técnicos del emperador, y los tomó a su servicio, pero de los filósofos no dejó uno solo para muestra. ¿Por qué toma esta decisión tan cruel el Mehmed II, el conquistador, como lo llaman aquí? ¿Por qué toma esta decisión? Toma esta decisión Mehmed II por una sencilla razón, porque quiere un pueblo al que pueda dominar. Si deja algún filósofo vivo o deja algún vestigio de la civilización, no podrá controlar a este pueblo. Por eso lo hace, para dominar. Es un hombre que sigue los medios de Nietzsche, por ejemplo, o de Antonio Gramsci, por ejemplo. O sea, quiere el control de las instituciones. Lo que al final hacen los tiranos es siempre apoderarse de las instituciones y utilizarlas en su propio beneficio para apuntalarse en el poder. Por eso es tan difícil echarlos, o la Clau, o alguno de estos. O, por ejemplo, a mí me recuerda un poco a los personajes de Juego de Tronos. Yo creo que es el mismo mecanismo, ciertamente. Pero aquí queda bien claro quiénes son más o menos los personajes buenos y quiénes no. Yo de Constantino a mí queda su imagen muy reforzada. Yo ciertamente, para mí en la guía, por ejemplo, la enciclopedia que yo consultaba decía de Constantino XI que fue el emperador que intentó salvar al imperio bizantino. Yo les digo una cosa, que a mí lo que me conmueve es cuando una persona no tiene nada o tiene muy poco y con muy poco se esfuerza en luchar, ciertamente. Por eso, cuando yo llegué a la saga de Star Wars, yo sentía más fascinación por Thrawn que por la República. A mí la República no me decía nada. Thrawn me fascinaba, con un 10% del imperio ahí causando problemas a la República. Eso es lo que le hacía tan fascinante. O sea,
Aquí lo que hace fascinante a Constantino XI es que este hombre intentó salvar a su ciudad y llegó a convertirse al catolicismo por su ciudad. Y yo les digo una cosa, para mí este hombre, yo sé que voy a ser muy impopular en lo que voy a decir, y este hombre para mí deberían haberlo canonizado. Y yo voy a pedir su canonización igual que la de G.K. Chesterton o, por ejemplo, la Isabel la Católica. Yo creo que se debe canonizar a Constantino XI, ciertamente. Yo creo que hay que llegar a un acuerdo, por ejemplo, con los ortodoxos e intentar canonizar a este hombre, porque yo creo que es un santo que puede servir para las dos iglesias. Y bueno, vamos a decirlo, la caída de Constantinopla, a mi modo de ver, fue considerada por Lew Wallace, por ejemplo. Por cierto, Roger Crowley, en Ático de Libros, también ha escrito sobre este tema. Y también Stefan Zweig, en momentos estelares de la historia de la humanidad, también ha escrito sobre este tema. Aquí tenemos... No, esto es el pájaro que me ve. Aquí está. Momentos estelares de... Ah, no, esto es el mundo del ayer, perdón. En momentos estelares no la tengo. La que tengo es el mundo del ayer, que por cierto también es una gran obra. Esa obra la leyó mi maestro José Ramón Díaz Espinosa y nos la recomendó. Pero también estaba por ahí Momentos estelares de la humanidad. Algún día tendré que ir al árbol. A lo mejor me la compro también. Momentos estelares de la humanidad. Ciertamente. Pero bueno, vamos a ver una cosa. Supongo que querrán saber la participación española, porque aquí se habla mucho del rey de Aragón, pero no se habla de los temas de los españoles. Es un tema de que no se trata, pero sí que hubo españoles. Por ejemplo, Francisco de Toledo, por ejemplo, parece ser que era familiar del emperador. Era un castellano que estaba conectado con el linaje de los Comneno y decidió morir con el emperador luchando hasta el final, con el emperador Constantino XI. Luego está, por ejemplo, Pere Julia, por ejemplo, un catalán que dirigió, quiero recordar el papel que tuvieron los almogávares con otro Andrónico, y que la muerte de Roger de Flor, por ejemplo, fue lo que desencadenó la venganza catalana, que fue furibunda y terrible. Ese tema lo ha tratado, por ejemplo, Ramón J. Schender, y Montaner también lo ha tratado ciertamente, el tema de la venganza catalana. Por ello, los almogávares eran todavía guerreros temibles. Sobre ese tema, por favor, vean mi crítica de la campana de Huesca, ciertamente, de Antonio Gánovas del Castillo, que ese tema se ha tratado. Y también, por ejemplo, lo que le pasó al cónsul. El cónsul fue asesinado impunemente por los genizaros. Por ejemplo, los genizaros, que son niños cristianos secuestrados, por ejemplo. Y vamos a tratar ya el último tema. ¿Podría Bizancio haberse salvado? Yo tengo esa teoría. Yo creo que sí. Yo creo que, en mi modo de ver, el Papa hizo algo peor que, no sé si fue la ignominia más grande de la cristiandad, como dice Lew Wallace, pero desde luego que fue algo peor que un crimen. Fue una ocasión perdida, en mi opinión. Fue la ocasión perdida de haber derrotado. Yo ya les he dicho que no lo tenía fácil el emperador. No. Segismundo había muerto en el año 36, o en el año 1436. Juan Unyadi no podía ayudarle, había firmado un acuerdo con los turcos y no podía atacarles. Y lo mismo pasaba con Serbia, con Esteban Dusan. Y el tema de las monarquías estaba también un poco complicado, pero todavía había posible. El Papa tendría que haber convocado la cruzada, pero Nicolás V no lo pudo hacer. No pudo hacerlo, fue incapaz de hacer eso. Yo creo que es un error que, por ejemplo, no cometieron, por ejemplo, papas como Calixto III o, por ejemplo, Pío II. Pío II quiso él mismo ponerse al frente de la cruzada. Imagínense, un papa en la cruzada, por ejemplo. Por ejemplo, Carlos VII, Inglaterra no podía ayudar porque había quedado muy tocada después de la derrota de la Guerra de los 100 años. Solo le quedó Calais, y Calais lo perdería con María Tudor también. Carlos VII sí que podría hacer algo, pero Francia, olvídense, Francia no hizo nada grandioso, desde el siglo XIV no ha hecho nada grandioso por la historia militar, por la cristiandad. Siempre ha buscado primar más los intereses del egoísmo nacional, como decía Ernest Lavichet personalmente. Pero Carlos VII sí que podría haber mandado a alguno de esos Chekovs. El problema es que todavía él y su hijo Luis XI tendrán problemas con el duque de Borgoña, Felipe II el Bueno, que de bueno no tenía nada. Ese fue el canalla que vendió a los ingleses a Juana de Arco. Eso es lo que...
Por cierto, que Juana de Arco personalmente es muy interesante, porque la protagonista, Ana Notaras, hay un principio que pasa a ser monja y luego adopta a mí la evolución y la subtrama de Ana Notaras, yo creo que es una de las cosas más bonitas de esta novela, así como el romance, yo se lo aconsejo ciertamente. Hay un momento en que este personaje es comparado con Juana de Arco y yo les recomiendo maravillosamente las novelas de... Vamos a ver si la puedo sacar. No, ¿qué va? Es facilísimo. Mira, esta novela os la recomiendo mucho, es una maravilla, la mejor novela que se ha escrito nunca de Juana de Arco, de Pamela Marcantel. Ciertamente, es la mejor novela que se ha escrito sobre Juana de Arco, personalmente, y yo, junto con la de Mark Twain, pero la de Pamela Marcantel a mí me gusta más. Al profesor supongo que le gustará más la otra. Y lo que se les quiere personalmente decir es que es una novela, es que personalmente los mejor, que ciertamente sí que se podría haber salvado Bizancio, en mi opinión. Sé que se podría haber salvado Bizancio sin ninguna duda. Yo creo que había un emperador que sí que, había un rey que sí, bueno, habíamos estado hablando de Carlos VII porque no podía, pero yo creo que sí que había un rey que sí que tenía las posibilidades de hacerlo. Estamos hablando de Alfonso V. Alfonso V el Magnánimo era el hombre adecuado. Juan II no, porque bueno, no había hecho nada. Sin su marido era un auténtico inútil y, en fin, no podía hacer nada. Pero Alfonso V en este momento estaba en una guerra estéril y absurda con Castilla y luego emprendería otra guerra con Génova. ¿No podía haber ido él con algunas con galeras y haber hecho, por ejemplo, lo que luego haría, por ejemplo, el virrey García con Felipe II en el sitio de Malta? Yo creo que es que fue una... Yo le recomiendo un libro, The Battles That You Should Know, escrito por mi amigo Michael de Grine. Un libro, Las batallas que todos los católicos deberían conocer, se llama el libro, de Michael de Grine, y yo personalmente os quiero recomendar ese libro, personalmente, donde habla de todas esas batallas, personalmente. Yo les quiero decir una cosa, la amenaza turca se podría haber hecho frente. Quiero recordarles que ya el propio Gonzalo, después del sitio de Otranto, el propio Gonzalo Fernández de Córdoba llegó a derrotar a los turcos en Cefalonia. Se podría haber hecho. Por ejemplo, Rodas no se pudo ayudar, pero, por ejemplo, Carlos V llegó a decir que nada estuvo más perdido que Rodas. Es verdad que no ayudó, pero por lo menos les cedió la isla de Malta y por cierto, Mel Gibson va a hacer una miniserie sobre ese tema tan interesante. Pero a mí me da, yo creo que es que los dos emperadores que podrían haber ayudado, perdón, los dos reyes que podrían haber ayudado a Bizancio y haber revertido esta derrota de la cristiandad son ciertamente, por ejemplo, Alfonso V el Magnánimo o el rey de Portugal, Alfonso V el Africano. Yo creo que eran los dos candidatos más potenciables. Y había otra posibilidad que ciertamente que a la muerte de Nicolás V hubieran elegido a Besarión como papa. Ya saben que Besarión fue papable y estuvo a punto de ser papa y lo que lo impidió fue ciertamente que fuera su origen griego. Eso fue lo que le impidió. Por cierto, si Alfonso V, en lugar de estar con sus amantes, con esta Lucrecia de Agnano y con Castalina, que fue la que le dio a su hijo Ferrante, la segunda Castalina, si en lugar de haberse dedicado a eso, se hubiera tendría que haber hecho esto en lugar de haberse dedicado a tanta amante y no sé qué. Fue protector, por ejemplo, de Lorenzo Valla, de Belaldi y de algunos humanistas, ciertamente. Hay algunos que consideran que la caída de Bizancio, por ejemplo, pues con egoísmo, porque al fin y al cabo, al caer Bizancio, todos los intelectuales griegos fueron a Italia y ayudaron a que el humanismo fuera aún más fuerte. O sea, pienso, por ejemplo, en Argiopoulos, en Crisolaras, pero yo ciertamente creo que al final, yo creo que al final se hubiera llegado. Por ejemplo, hay gente que piensa que si no hubiera caído el Imperio Bizantino, no se hubiera ido a América. Es verdad que hubiera habido menos necesidad, pero al final yo creo que se habría llegado de alguna manera. Yo creo que ciertamente hacer lo justo siempre es bueno, y eso es lo que se les quiere decir. Y bueno, yo vuelvo a repetir que, y ciertamente estamos ahora yo creo que se perdió una gran oportunidad. Luego, después de estos sitios, pues sí, vendría, por ejemplo, después de esto vendría Rodas, vendría, por ejemplo, por cierto, que hubo muchas críticas contra el virrey García, por ejemplo, novelas como Iron Fire de David Ball, por ejemplo,
o Ángeles en acero de Nicolás de Prata, en la editorial Alamut, dijeron que ciertamente todavía tienen el tema de que la defensa del virrey García fue desastrosa. Esto lo corrigió Luis de Wall en el último cruzado, donde no solo eso, sino que además llega a decir que el virrey García fue consultado por Juan de Austria para la batalla de Lepanto. O sea, el primero que escribió una historia ya rigurosa fue Ferdinand Brodel. Fernán Brodel, por ejemplo, en el Mediterráneo en tiempos de Felipe II, por ejemplo. Y hay una cosa que no les dije. Hay un francés que quiso organizar una cruzada, el tesorero de Carlos VII, Jacques Square, pero perdió el favor del rey y murió pobre. Pero quiso organizar una cruzada para liberar Constantinopla, ciertamente, y los santos lugares, pero no tuvo suerte. Entonces, sobre este personaje tan interesante, Jacques Square, el hombre del dinero, homónima de Thomas Eckstein, por ejemplo. Es que deseo recomendar esta novela. Yo ciertamente deseo terminar esta crítica, ciertamente, pues pensando que ciertamente no estamos tan lejos, somos mucho más parecidos a Bizancio de lo que creemos. Yo creo que es una civilización la nuestra que está peor que Bizancio, ciertamente, y que ha llegado a un nivel de decadencia tremendo. Yo creo que indirectamente, para que una civilización caiga, como dice Will Durant, necesita estar muerta exteriormente. Y yo creo que lo estamos. Una civilización que, por ejemplo, se enorgullece de matar 80.000 niños al año o 106.000, con el tema del aborto, que ha potenciado el antinatalismo, los divorcios, que tiene la natalidad que tiene por los suelos, ciertamente. Yo creo que es un país que no tiene capacidad para sobrevivir. Yo lo veo, dicen que no debemos desesperar, pero yo francamente veo muy mal futuro para mi país. La única posibilidad que yo veo para Occidente es que vuelva otra vez a abrazar el cristianismo. Sería muy bueno seguir potenciando seguir potenciando el diálogo con los ortodoxos, como proponía el escritor Vladimir Volkov en novelas como El invitado del Papa o, por ejemplo, Los hombres del zar. Yo recomiendo ciertamente esas dos maravillosas novelas de Vladimir Volkov y seguir fomentando la unión con los ortodoxos. O sea, los cristianos tenemos que acabar con las divisiones que tenemos y hacer frente a un enemigo común. Yo creo que hay una novela de Jesús Sánchez Adalid llamada En tiempos del Papa Sirio, y en esa novela Jesús Sánchez Adalid habla de una profecía, la profecía del pseudometodio. Hablaba, por ejemplo, de la conquista del Islam de España, luego que serían rechazados, pero que otra vez el Islam volvería y otra vez los cristianos tendríamos que rechazarlos. Yo no sé si podremos hacerlo, ciertamente. Ya, por ejemplo, este tema de que el Islam volvería, ya lo dijo G.K. Chesterton en su maravillosa La austeridad volante, y por ejemplo también Hilaire Belloc en Grandes herejías. Personalmente ya comentó esta posibilidad. Anthony Burgess en 1985, algún día se escribirá una reseña, o por ejemplo Michel Houellebecq en Su misión. Yo creo que se perdió una gran oportunidad. Después de, en el año 1683, por ejemplo, con el sitio de Malta, con la regresión de los turcos, después de los mordiscos de Eugenio de Saboya, con la paz de Pasarovich, perdimos una gran ocasión, ciertamente. Había un momento en que ciertamente estaba herido de muerte el imperio turco, y eso empieza por la alianza, porque Inglaterra, que había sido aliado del imperio turco, cuando llega Gladstone, decide romper con ellos al ver las matanzas de cristianos en Europa por parte de los turcos. Ahí está el genocidio armenio. Me gustaría recomendar las novelas, por ejemplo, de Antonia Arslan, por ejemplo, sobre este tema, y sobre todo de Siobhan Russell Nash, muy defendidas y aplaudidas por ejemplo, el escritor Joseph Pearce, por ejemplo. Personalmente esto me gustaría mucho recomendarlos, personalmente estas novelas. Hay un momento en que lo pierden todo y el imperio turco queda descabezado, pero no muerto. La ciudad de Constantinopla nunca volvió a ser cristiana. Y ahora, por ejemplo, hemos visto a Erdogan convertirlo en una mezquita. Personalmente hemos visto cómo ha dejado de ser un museo Hagia Sofía, o sea, Santa Sofía, y ha vuelto a ser una mezquita y se han tapado todos los frescos y nadie ha dicho nada, ciertamente. Aún así todavía seguirían los árabes y los musulmanes, pero bueno. Pero se podría, por ejemplo, en su novela, por ejemplo, La egipcia, habla de esa posibilidad, de la posibilidad de que Egipto hubiera acabado antes con el sultán, pero tampoco surgió esa ocasión, por desgracia.
yo creo que hemos perdido una gran ocasión y que lo vamos a lamentar y que ciertamente lo vamos a ver. Vamos a ver cómo muy posiblemente Europa caerá bajo las manos del Islam y veremos a ver qué pasa con Estados Unidos. Yo ya les digo, un pueblo que renuncia a sus creencias y que odia y que siente culpa de sí mismo y que ha dejado de creer en lo que hizo grande, es un pueblo que está muerto. Yo así les digo. La única esperanza es ciertamente un refortalecimiento del cristianismo y que ciertamente, y como diría Marco Aviano en la maravillosa película del sitio de Viena, eh, o sea, defended vuestra fe, es lo único que les digo, que si Roma cae, está todo perdido, caballeros. Es verdad que yo creo que ciertamente que todavía tenemos que sobrevivir al Islam, ciertamente, y, y que el último enemigo será el anticristo, pero lo veo muy complicado. Yo creo que muy posiblemente Europa no pueda soportar ciertamente este esfuerzo y que pronto seamos un continente musulmán, como ya se les ha dicho. Pero bueno, yo quiero decirles personalmente que aunque falle todo esto, siempre nos quedará la posibilidad de conseguir la salvación eterna, que es lo más importante. Como dice mi personaje, Clay la Espada, que nuestra fe y nuestras obras sean nuestra fuerza. En cuanto a esta maravillosa novela, y como dice Hilaire Belloc, me gustaría decir que la fe es Europa y Europa es la fe. La nota que le pongo a esta novela es un 5/5. Por supuesto no podrá concursar, pero me gusta, no podrá concursar en nuestro concurso, pero quiero decirles que es una de las 5 mejores novelas que he leído y la recomiendo. Espero que esta novela, por supuesto, denle like a este vídeo, suscríbanse y posten comentarios y estaré encantado de responderlos. Y por supuesto, el vídeo número 103 ya les digo que será el libro de Roma Underground de Paco Álvarez el Romano. Ya el siguiente vídeo, el 100, va a ser un vídeo muy especial. Ya les digo, no vamos a hablar de un libro, pero va a ser un homenaje que voy a hacer con ustedes. Es un libro muy complicado. El 101 no, a partir del 101 al 102 no va a ser difícil. Eso es lo que les quiero decir. Y también tengo que escribir críticas, por ejemplo, de El regreso del gángster de Constantin Virgil Georgiou, y también, por ejemplo, de Hasta que la muerte nos separe, de John Dixon Carr, que también es muy interesante. Espero que esta crítica haya sido de su gusto y que Dios les guarde a todos, especialmente a nuestros suscriptores, especialmente a los que vean este vídeo.